Buenas noches, bienvenidos al Cascabel en 13. El desmedido empeño, el interés extraordinario que han puesto de Radio y Televisión Española con el espectáculo también bochornoso de por medio que nos han ofrecido, sugiere que la radio y la televisión públicas que quieren controlar, y probablemente nunca mejor dicho eso de controlar, no es para que sea probablemente más imparcial, más neutral, más independiente de lo que hay. Todo eso decimos lanzando. Pablo Iglesias no mentía cuando en una charla universitaria se pedía el telediario para él y dejaba la consejería de llegar al gobierno. Si por él fuera, los telediarios llevarían el sello de Podemos hasta convertirse en una especie de remedio. Los pasos dados estos últimos días por Sánchez e Iglesias, con el apoyo del PNV y los separatistas catalanes de Esquerra y del PDeCAT, los nuevos consejeros de Radio y Televisión Española han sido una declaración de intenciones sobre la tutela partidista que al parecer quieren ejercer al frente de la televisión y de la radio públicas. Si el modelo a imitar e imponer en Radio y Televisión Española es el de la muy sectaria, antiespañola y separatista TV3 catalana, que el amigo Joan Tardá ha puesto en el Congreso como ejemplo. Además lo ha hecho sin despeinarse el hombre, ni ruborizarse. Como ejemplo de calidad y de libertad, apaga y vámonos. Gracias a sus votos, a los de Tardá y el resto de diputados separatistas de Esquerra y del PDeCAT, Sánchez e Iglesias han conseguido por fin la renovación de la cúpula de RTV tras prometerles un diálogo sin cortapisas y sin condiciones. PP y Ciudadanos se han desmarcado, han quedado fuera de esta cacicada, así la han definido ellos, Y los populares además le han pedido a Sánchez que comparezca en el Congreso para que explique los pagos a socios a cambio del apoyo que está recibiendo. En fin, comentaremos este asunto. Nos vamos a preguntar además si después de lo visto y oído, de las formas exhibidas, de las ambiciones reveladas por los nuevos controladores, se puede esperar una radio y televisión española menos partidista, menos manipulada y más neutral e independiente. Laura Gómez, buenas noches. Antes, plantéanos ya el barómetro. Venga. ¿Qué tal, Antonio? Como contabas, tras la fallida votación del lunes, el Congreso de los Diputados ha aprobado hoy esa lista de consejeros para Radio Televisión Española, propuesta, como decías, por el PSOE, Unidos Podemos y el PNV. Y sobre este tema preguntamos hoy a nuestros espectadores. ¿Cree que la televisión pública va a ser más imparcial con PSOE y Podemos que con el Partido Popular? Abrimos desde ya nuestro barómetro. Si cree que esta nueva Radio Televisión Española será más imparcial, marquen el 905-855-001. Y si por el contrario piensan que no lo será, marquen el 905-855-002. Estamos activos también, como siempre, en redes sociales. En Twitter recuerden que somos @elcascabel13. Y para seguir comentando el análisis del programa de hoy, utilicen el hashtag #elcascabel04J. Esta noche vamos a comentar también la situación de los presos separatistas que ya se encuentran, por cierto, en las cárceles a las que han sido trasladados, cárceles catalanas. Y además allí ha habido comités de bienvenida, entre otros uno que ha protagonizado el propio Torra. También hablaremos, por cierto, Raquel Caldas, del acercamiento de los otros presos, los presos etarras, a cárceles del País Vasco. Buenas noches, Raquel. Buenas noches, Antonio. Pues sí, vamos a analizar los dos gestos con los que probablemente el nuevo gobierno de Pedro Sánchez esté agradeciendo el apoyo a los grupos para sacar adelante esa moción de presos del proceso independentista que esta noche ya todos ellos duermen en cárceles catalanas. Y además analizaremos la situación de los presos etarras, de ese posible acercamiento. Veremos en qué cárceles se encuentran los presos de la banda terrorista ETA y analizaremos cuál será el criterio en caso de acercamiento que se seguirá para estos presos de ETA. Y estos que les avanzamos son otros temas que también comentaremos hoy en el Cascabel. Vean el avance. A este tío le compramos un hígado ilegal y vendimos que era del primo, Unas llamadas telefónicas intervenidas le vincula víctima entonces de un cáncer. Le dije, mira, Avi, si estás aquí hablando es porque tienes un hígado nuevo, ¿lo entiendes? ¿Estaba el jugador al corriente de lo que estaba ocurriendo? De demostrarse, ¿habría cometido algún delito Sandro Rosell? Nos lo cuenta su abogado esta noche en el Cascabel. Los presupuestos generales del Estado 2018 entran en vigor, unas cuentas que implican nuevos impuestos. El Gobierno de España está ultimando decisiones en materia fiscal que verán la luz en los presupuestos. ¿Cuáles son? ¿Cómo afectarán a nuestro bolsillo? Todas las claves con Carlos Cuesta, a continuación. Edurne Uriarte, buenas noches, Edurne. Seguida os pido la opinión sobre el cierre de campaña del Partido Popular, de los candidatos.
porque vamos a comentar cómo se presentan esas elecciones de mañana jueves ya. Vicente González Olaya, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Ignacio Camacho, buenas noches. Partido Popular aquí en la Comunidad de Madrid, donde se encuentra Irene Sanz para que nos diga cómo están esos preparativos, porque insistimos, mañana es la votación. Los militantes, esos 60 y tantos mil militantes potenciales, lógicamente, que tienen derecho a votar, van a hacerlo y van a elegir al presidente del partido. A ver mañana quiénes son los que pasan el corte que luego tendrá que refrendar el Congreso el 20 y 21, perdón, de este mes. Adelante. En esta sede del Partido Popular de Getafe, donde estamos, mañana van a votar 200 inscritos. Son 200 de los 66.000 inscritos que están llamados a votar en todo el territorio nacional. En estos papeles es donde escribirán quién quieren que sea el próximo presidente o presidenta de su partido. Tienen desde las 9 de la mañana hasta las 8:30 de la tarde. Depositas dos, una para los candidatos y otra para los compromisarios. Tras la jornada, a estas dos políticos que van a pasar a la siguiente fase para presidir el Partido Popular. Solo quedarán dos. ¿Quiénes van a quedar? ¿Quiénes van a quedar mañana? Eso va a estar condicionado por quién saque más votos, lógicamente. Claro. El Congreso no puede enmendarle la plana a los militantes. O sí. Sí puede. O poder sí, puede. Pero tiene una lectura muy... Pero por una diferencia un poco notable, evidentemente, debe tener un peso específico a la hora de ser tenido en cuenta, lógicamente, en el Congreso. Que haya un empate técnico, que queden muy apretados. Un partido que ha criticado con razón a Sánchez por llegar al poder sin ganar las elecciones, que ha propuesto varias veces que el alcalde de las ciudades sea el candidato más votado, no ha votado por una lógica elemental. Hombre, insisto, salvo que hubiera una situación muy empatada, y entonces los muy compromisarios, ¿no? Pues tendrán que decidir, más o menos. Los compromisarios votan siempre más apegados al aparato que los afiliados. Pero el problema, Antonio, es que estas primarias raras, en las que falta costumbre de primarias en el partido, nadie sabe cómo van a funcionar. A mí me decía uno de los candidatos esta semana que iba por la gente ya buen rollo, que lo recibía muy bien, pero que él no sabía si esa gente estaba inscrita para votar. Entonces, claro, decía, a lo mejor estoy hablando para nada, porque realmente el requisito... O sea, el candidato o candidata ha visitado sedes, pero no sabe si a la gente a la que se ha referido, a la gente con la que ha compartido esos momentos y les ha pedido su voto, son los que tienen derecho a voto. Si están inscritos o no para poder votar, ¿no? El requisito de la inscripción previa es muy salvo que tengas ese es el error que se ha cometido. Un partido que no tiene costumbre de es que los compromisarios salvo que tengas un control sobre el aparato. Claro. Ahí sí sabes. Claro. Los que se han inscrito y teóricamente, luego el voto es secreto, pero teóricamente los que se han inscrito y los que son míos en esta agrupación, en esta. Eso tiene ventaja a aquellas personas que controlan el aparato del partido. Lo sabes más respecto a los compromisarios, que me decía un dirigente del PP destacado, no candidato, un dirigente, me decía, yo en mi agrupación te puedo decir con un margen de error del 5% a quién van a votar los compromisarios. ¿Ah, sí? Sí. Los compromisarios, ojo, los que van a asistir al Congreso del 20 y 21 de Sí, pero es que el problema es que los compromisarios han sido elegidos antes de las primarias, con lo cual se puede darse el lugar de que el compromisario... Los militantes... Hay dos urnas. Una urna en la que se va a votar al candidato o candidata que quieren los militantes que preside el partido, y hay otra urna donde eligen a sus compromisarios, a los que les van a representar en el Congreso del día 20. Bueno, o sea que mañana tiene que salir la lista de compromisarios que serán entre 1.000 y los dos candidatos que van a pasar el corte. Entonces compromisarios y candidatos serán los mismos. La relación entre el candidato que se vote y el compromisario que asista y que probablemente apoya a ese candidato. Entonces, ¿para qué votas al compromisario? Si tú votas lo mismo, es decir, votas al compromisario de Soraya o al compromisario o al militante, es decir, es que está haciendo una votación doble que no tiene mucho sentido. Pero se trata de pasar no se fían de los afiliados. El sistema es muy malo. El sistema es lamentable. Para no hacer unas primarias que tienen mucho peligro, han hecho este sistema de segunda vuelta con compromisarios y tal, que es una cosa muy complicada. Antes lo decíais. Dice, ¿y qué pasa si en la segunda vuelta tumban al que ha sido más votado? Claro. Decía Ignacio, es que un partido no puede, con los estatutos en la mano, claro que puede, moralmente... No, poder puede, pero estáis descartando también la posibilidad de que los dos primeros
puedan pactar de cara a esta mañana que estaba en los desayunos de televisión Luis de Grandes, que yo estación. Luis de Grandes es el presidente. Sí, el presidente del comité organizador ¿cómo se de llama esto? de las primarias. Sí, el presidente de todo, que ha ido hasta cierto punto, pero ha insistido en que él tenía mucha confianza en que se pudiera producir o que se iba a producir un acuerdo entre el primero y segundo para presentar un candidato único de cara al Congreso. Yo me he preguntado si era un deseo más que una realidad, pero es que ha insistido en esa idea como si él percibiera en el ambiente, y ha insistido, tampoco descartemos ese escenario. Lo que pasa es que Luis de Grandes siempre ha sido un hombre van a pasar dos de consensos, de llegar a acuerdos. Acordaos que él fue portavoz del Partido Popular en el momento en el talanes con los vascos. Claro, es un hombre componedor, evidentemente. Oye, es un hombre que se le da bien. Voy a preguntarle a Raquel Cante qué han hecho hoy los candidatos, por dónde se han movido, qué campaña han protagonizado concretamente, dónde y qué mensajes últimos han lanzado, porque ya a esta hora está concluido, teóricamente, ¿no? Ya no, pero están apurando a Antonio hasta última hora, porque incluso Cospedal tenía un acto por la tarde en Madrid y luego cerraba en Toledo. Soraya Sáez de Santamaría estaba esta mañana en Las Palmas, o sea que hasta el último minuto dando distintos actos de campaña para tratar de convencer a los últimos indecisos. Pero ha sido una campaña algo intensa, referencia a antiguos dirigentes del Partido Popular, pero en la que se han abordado varios temas. ¿Cuáles han sido los temas que se han tratado en esta campaña de primarias dentro del Partido Popular? Pues cada candidato ha expuesto su idea de la unidad de España. También se ha hablado de economía, incluso ha habido algunas promesas de bajadas de impuestos si votamos a uno o a otro. También se ha hablado del funcionamiento interno del partido y de la corrupción. De este asunto Margallo ha propuesto varias cosas. Sobre estos temas han hablado todos, incluso hoy, a últimos minutos y a últimas horas de esa campaña. Estos son los mensajes que han dejado hoy mismo los candidatos del Partido Popular. O la idea de que hay que llegar a toda costa de lo que sea, porque nosotros no Sánchez. Ilusión y renovación. La gente pide cambio. Y les he expuesto los 7 grandes pactos que pondrán encima de la mesa si yo soy elegido presidente. Os lo voy a poner fácil. Ignacio Camacho. Candidatos van a pasar. Esto es como una porra, ¿no? Sí, venga, claro, por eso. Bueno, mi porra son Soraya Casado. Pasan Soraya y Pablo Casado según tú. ¿Edurne? Pues esta vez yo suelo hacerlas. Mi respuesta es, Antonio, no tengo ni idea. Bueno, esa es la premisa, que no tenemos ni idea. Pero no tenemos ni idea. Mójate, venga. Porque ayer o anteayer nos decía Narciso Michavila, que por cierto mañana lo tendremos y probablemente ya a esta hora nos va a decir quién ha ganado o quiénes son los dos que se han destacado. Él sostenía que probablemente sean... no, te voy a contestar con una encuesta, contestar con una encuesta, porque yo no tengo ni idea. Por ejemplo, ¿qué diario hace una encuesta entre concejales? Hoy. Si mal no recuerdo, decía que pasaban Cospedal en primer lugar, según la encuesta, y Pablo Casado, me parece, casi empatado. Pero era un pañuelo, ¿verdad? Los tres. Eso, en un pañuelo. Pero claro, es una encuesta. Si esa encuesta fuera sobre... Están en un pañuelo que diríamos, bueno, claro, la encuesta dice eso, pero hay tan poca distancia y puede ser Yo justifico por qué he dicho esta porra. Porque Soraya tiene el favor del aparato en Andalucía, que es potente y largo, está trabajando a su favor. Una parte de Andalucía la tiene, sí. Ahí está Javier Arenas y Javier Arenas enredando, como siempre, y Juan Manuel Moreno. Y Casado es muy fuerte en Madrid. Bueno, Esther, dos candidatos, candidatas. A ver. No, y además antes veníamos hablando, cuando veníamos para acá, veníamos hablando con Edurne. Yo, en fin, no entendería que no fuera María Dolores de Cospedal, que es una persona que conoce bien el aparato y ha sido del aparato. No quiero decir que el resto no lo sean, ¿no? Porque ya veo que aquí se han tirado con bala, que si tú también has sido del aparato, porque has estado siempre... Y quizás, en segundo lugar, yo diría Cospedal y Pablo Casado, pero es que me dicen... Soraya y Pablo Casado. Me dicen, que es lo que te comentaba. Me dicen, no, yo diría Cospedal y Pablo Casado. Pero... que me dicen, como la encuesta gente en determinados territorios, que Soraya Sáez de Santamaría está muy fuerte, no tanto ella como los apoyos que tiene en distintos territorios. Pero claro, todo esto... Pero si me hubieran preguntado a mí sin escuchar los cantos de sirena, hubiera dicho que María Dolores de Cospedal y Pablo Casado. Vicente. Fíjate, yo creo que va a pasar Soraya y Cospedal. También. Y que finalmente todos los votos de Casado van a ir a Cospedal, que va a ser la que va a ganar. O sea, que pasarían las dos mujeres y al final Casado apoyará de Cospedal y será de Cospedal la secretaria.
Bueno, la presidenta en este caso. Vamos a ver, mañana lo sabremos. Yo creo que hasta ahora más o menos tendremos la posibilidad. En las redes sociales, ¿cómo se está moviendo todo esto? O viviendo, mejor dicho, Laura. Frenético, Antonio. Cierre de campaña de los candidatos y cierre también de campaña en sus redes sociales. La ex vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, apuesta de nuevo por un vídeo. Ahí lo tienen. Lo ha colgado en su perfil de Twitter con el hashtag para que gane el PP. En la línea que ha seguido durante toda la campaña, ahí ven el vídeo, ahí lo están escuchando. Hoy, por cierto, por el sur, por Andalucía, y ha visitado también Córdoba y Sevilla. Vamos con María Dolores de Cospedal. Ha preferido cerrar su campaña con un mensaje de agradecimiento. Le han apoyado en esta campaña y a quienes le votarán mañana en las urnas. Mi más profundo agradecimiento, dice Cospedal en un tuit, a todo el equipo que ha trabajado a mi lado en esta campaña, dice Cospedal, por un Partido Popular más fuerte y unido. Gracias por vuestro esfuerzo, sacrificio y generosidad y por tener claro que primero el PP, utilizando ese hashtag que he utilizado toda la campaña, y gracias a todos los que habéis dicho yo apoyo a Cospedal. Por cierto, hashtag que ha conseguido esta tarde el trending topic en España. ¿Qué hacía Pablo Casado mientras tanto? Recordemos que Casado ha sido el candidato más activo vía redes sociales. Hoy también las ha utilizado para cerrar esa campaña con mensajes claros como este que vamos a ver. La política no es una maratón, es una carrera de relevos, dice el candidato. Pertenezco a una generación que ya está al frente de otros partidos. Está presidiendo 5 gobiernos en la Unión Europea o está al frente, por ejemplo, de Canadá o Colombia. Claro llamamiento a esa apuesta por la regeneración que ha protagonizado su campaña en estas primarias el candidato Pablo Casado. José Manuel García Margallo, cuarto candidato, no tiene ese perfil redes sociales que tiene Casado, pero las ha utilizado hasta el último momento para lanzar, por ejemplo, este mensaje. Tuiteaba los 5 puntos que a su juicio necesita el Partido Popular para ser profesionalizado. Entre ellos, como veis, una Secretaría General con dedicación exclusiva al partido o potenciar las nuevas tecnologías para mejorar la comunicación. Por cierto, el candidato cerraba campaña aquí en Madrid. Y por último, José Ramón García Hernández, Joserra, despedía la campaña en sus redes sociales. El Partido Popular tiene unos candidatos excelentes, pero yo soy el candidato de las certezas en un mundo muy difícil, que trae muchas dudas sobre el porvenir de todos nuestros hijos y de todas nuestras familias. Soy el candidato de esos principios claros, liberales, conservadores y de humanismo cristiano. Sé el rumbo que debemos tomar para beneficio de nuestro partido y de España. Os pido que me votéis. Pues han estado activos. Nada, señores, que Dios reparta suerte, que se dice en estos casos. No suele decirse. Y que a quien se la dé, que San Pedro se la bendiga. Redes sociales que una gran mayoría de militantes maduros del Partido Popular no usan. No usan, claro. Bueno, vamos a dejar ahí de momento. Luego recuperaremos algún elemento más y algún detalle más de esta campaña, de este cierre de campaña. Insistimos, mañana es la votación y espero que a esta hora más o menos ya sepamos quién ha ganado. O quiénes son los que han ganado. Porque ahí va a haber 2, evidentemente, que pasarán ese corte y son los que se miden en última instancia en el Congreso del Partido dentro de 3 semanas, en el día 20. Pero volveremos, sin duda, sobre el particular. Ahora vamos a hacer una pausa y nos vamos a ocupar de todos los temas del día, que ha sido ya esa renovación de la cúpula de Radio y Televisión Española. Por lo menos se va a renovar en parte aquellos candidatos que ha propuesto el Partido Socialista, apoyado por Podemos, por el Partido Nacionalista Vasco y también ya por los separatistas de Esquerra Republicana de Cataluña y del Partido Democrático de Cataluña. Y ha habido bastante movida con ese asunto y no sé si las formas exhibidas y todo lo que trasciende en relación con esto, con esta renovación de la dirección de Radio y Televisión Española, nos tranquiliza o nos inquieta, dado, en fin, el politiqueo y el pasteleo que ha habido. Enseguida estamos con ello. Hasta ahora mismo. Los presupuestos generales del Estado 2018 entran en vigor, unas cuentas que implican nuevos impuestos. El Gobierno de España está ultimando decisiones en materia fiscal que verán la luz en los presupuestos. ¿Cuáles son? ¿Cómo afectarán a nuestro bolsillo? Todas las claves con Carlos Cuesta, a continuación. Bueno, pues ya tenemos nuevo Consejo de Radio y Televisión Española. Que de esa cúpula sale el nuevo presidente de Radio y Televisión Española. Ha sido un pacto que han
urdido, fundamentalmente PSOE y Podemos, y en el Partido Nacionalista Vasco y los separatistas de Esquerra Republicana y del Partido Democrático de Cataluña. Si ustedes entran ahora mismo en las páginas online de los periódicos que tienen también su versión impresa, como por ejemplo El País, verán que esta noticia es la que manda hasta ahora, en la que encabeza precisamente esas páginas, y dice El País, por ejemplo, que el Partido Socialista cierra su primer gran acuerdo con el relevo de Radio Televisión Española. Dice ABC, Sánchez consuma la toma del Consejo de Radio Televisión Española gracias al apoyo de los separatistas. O El Mundo, que dice que Esquerra Republicana de Cataluña y el Partido Democrático de Cataluña permiten a Pedro Sánchez renovar Radio Televisión Española tras prometerles. Bueno, pues vean ustedes algunos detalles de cómo se ha fraguado todo esto, cómo ha concluido con ese apoyo. Ciudadanos ni el Partido Popular, el PP y Ciudadanos no van a presentar candidatos, no quieren tener nadie en ese consejo porque consideran que ha sido una cacicada lo que han hecho los demás partidos y se han quedado al margen de este pasteleo, como lo han llamado, o cacicada. Vean. No ha sido una tarde tranquila en el Congreso. Señorías, les ruego silencio. Ana Pastor llama al orden a los diputados de Ciudadanos que no quieren participar en la renovación de la cúpula de Radio Televisión Española. Tras el intento fallido del lunes, Sánchez necesitaba mayoría absoluta, así que tocaba convencer a los grupos. Dar una solución transitoria y puntual. El Gobierno ha conseguido 177 votos, los de Unidos Podemos, el PNV y al final los en contra los populares, que han dicho que interpondrán un recurso ante el Tribunal Constitucional. Esta cacicada la vamos a revertir. No les convence la lista de Sánchez, el actual director de Radio 3 propuesto como presidente. Un mandato temporal hasta que se celebre una nueva elección por concurso público. A la lista se unirán 4 nuevos miembros elegidos en el Senado. Bueno, pues esos son los candidatos. Luego os pondré uno de los comentarios que ha hecho el amigo Tardá. El amigo Tardá, que es un hombre muy afable, pero a veces no tiene ningún pudor a la hora de decir cosas. Se respira en TV3, como modelo a seguir. Pero ¿qué os parece lo que ha pasado con este asunto? ¿A ti te parece normal que dos partidos, en el caso del partido más votado, no esté en el Consejo de Administración de Televisión Española? ¿Y que no va a estar? A mí me parece un error. Que no lo esté ciudadano de un consejo, se supone que independiente. Yo estaba leyendo, no la conozco, algunos tuits de una de las periodistas que va a estar en el consejo, que es Rosa María Artal. Hay dos que pueden dar grandes tardes de gloria. Se dedica a insultar gravemente, pero gravemente, por ejemplo, a Cristina López Berlichting, a la que insulta directamente. Insulta también a otro periodista, que es Alfonso Rojo, te puede gustar o no te puede gustar, pero son insultos personales, ad hominem. Esta persona, te vuelvo a repetir que no la conozco absolutamente de nada, ¿puede ser miembro del Consejo de Administración de un ente público? Pues lo va a ser, Vicente, lo va a ser, porque la han votado. Lo va a ser. O sea, una señora que efectivamente tiene esos comentarios que ahí están. Probablemente los borre mañana o pasado mañana, pero allá insultando a compañeros, porque, oye... Cuando tú ocupas un cargo de esta importancia en un ente público que debe ser un ente independiente, no puedes poner a una persona con esta besanía, con este ataque personal a otra persona, que es que no voy a repetir, porque son auténticas calumnias lo que dice, son difamaciones a que ocupe un puesto de esa relevancia. Y desde luego, si tú quieres hacer un consejo de administración independiente, no puedes dejar fuera al 50% de los representantes del electorado español. Y luego, es imposible. Pero hay, evidentemente, pero uno es que había un acuerdo parlamentario que estaba en marcha para hacer esa renovación. Un acuerdo parlamentario que tenía un curso y que iba a acabar además en octubre-noviembre. Lo difícil de explicar para este gobierno es un acuerdo parlamentario a través del cual se va a hacer esa renovación. El hecho de que ¿Por qué esta urgencia? ¿Por qué esta urgencia? Eso es difícil de explicar, el hecho de que rompa un acuerdo parlamentario, haga el decreto. Y a mí me hace pensar que el recurso ante el Tribunal Constitucional, que bueno, si lo van a hacer los dos, de momento lo ha anunciado el PP, tiene muchas posibilidades de prosperar. Sí, pero cuando se pronuncia el Constitucional, han pasado 3 elecciones generales. Eso también es verdad. Claro, si no tiene amparo a los derechos fundamentales, y me parece que le pueden encontrar un argumento para apreciar, para solicitar vulneración de derechos fundamentales, pues el Constitucional va a tardar, en fin, bueno, ni se sabe. Pero ahora dice Durne, ¿por qué no ha respetado su propia iniciativa? Porque era de Sánchez, la de hacer la ley del Parlamento y tal. Bueno,
por una razón concreta, que es la prisa por ocupar la televisión, por si tiene que convocar elecciones pronto, que esto de los 2 años que dijo precisamente la televisión pública española, yo no me lo creo, es decir, las elecciones cuando le convenga, y puede ser incluso en otoño, necesita tener el aparato de la televisión a su servicio. Y más allá de eso, porque en España la televisión pública, la RTVE, tiene entre los políticos la consideración de ministerio de la propaganda. Y la ocupación del poder no se considera completa hasta que no has ocupado Radio Televisión Española. Entonces, claro, curiosamente, a pesar de la fragmentación de las audiencias y de que TVE ya no tiene la social que tuvo cuando era la única televisión pública y privada que había en España, porque la audiencia se ha fragmentado, porque hay decenas de canales. A mí me parece, sin embargo, un gran problema esto que voy a decir, y es que en la sociedad de la comunicación, en España, la izquierda ha ocupado ahora mismo todas las cadenas generalistas de televisión. Y no es la televisión pública, es que 5 cadenas de las 6 van a favor de la izquierda. Y esto, hay que decir, es el legado político de las candidatas a las primarias del PP. ¿A quién se refiere usted? A Soraya Sáenz de Santamaría, en quien el presidente... Entonces, bueno, durante el tiempo que el Partido Popular ha dirigido la televisión, supongo que se sentirían satisfechos, pero resulta que cambia el poder y va a tener problemas para encontrarse representado en igualdad de condiciones en una cadena de las... Pero os pregunto, porque la gran excusa para imprimirle urgencia a este cambio y a esa renovación es precisamente porque consideran todos estos partidos al servicio del Partido Popular, una televisión que no ha sido independiente, ha sido dependiente del gobierno de Rajoy, no ha sido neutral, ha estado a favor. Y por tanto hay que hacerla plural, objetiva e independiente. Y os pregunto, con todos los mimbres con los que se ha construido este texto, ¿se puede admitir o podemos estar tranquilos en el sentido de que esta televisión que van a hacer a partir de aquí, con ese consejo o esta radio pública, van a ser más independientes, más neutrales, más objetivas y más honestas desde el punto de vista informativo? No lo parece. A mí el candidato a presidente no me parece ningún hombre... Vaya. El candidato a presidente no me parece un hombre sectario en exceso. Sí. A mí no me parece un hombre... El candidato a presidente, Tomás Fernando Flores... No lo digo por el presidente. A mí no me parece un hombre particularmente sectario. Pero yo no conozco. Es un señor que creo que hay que darle todo el margen de confianza que se merece. Tengo uso de razón... No lo conozco tampoco. A Fernando ¿cómo se llama? Tomás Fernando Flores. Tomás Fernando. No, yo no lo conozco. Yo sí lo conozco. Y hay que darle confianza en eso. Pero él haga y yo deje de hacer. El problema es las presiones que va a tener de toda esta gente que ha sido apoyada hoy por estos partidos. Él es quien tiene que nombrar la estructura de informativos, que es al fin de cuentas la que importa, porque la estructura de programas... Pablo Iglesias, no te preocupes. Sí, claro, pero eso probablemente es que a saber lo que le dejan hacer. Ahora bien, yo no conozco, desde que tengo uso de razón, ninguna etapa de televisión española, de radio televisión española, en la que no haya sido más o menos fin al poder. El bucle melancólico que tienen los trabajadores de televisión sobre la etapa de Zapatero, creo que tiene una cierta falta de percepción, porque es verdad que bajo la dirección de informativos de Fran Llorente hubo una mayor apertura, sí. pero la parcialidad al final en la agenda de los temas, que es la que marca el sesgo, no el tratamiento, sino en la agenda, en la elección de los temas. Que tú elijas los temas. Al gobierno. Claro, pero si a mí incluso yo ya estoy acostumbrado, no me importa que sea así, siempre que lo hagan con una cierta elegancia, con una cierta dignidad. Bueno, pero y hay otro asunto que no hemos abordado aún, y quizá el asunto más importante, y es que este acuerdo de radiotelevisión lo hace Pedro Sánchez con los independentistas catalanes. A cambio de cosas estrambóticas. Y es un acuerdo más, y lo que el gobierno de Pedro Sánchez está mostrando día tras día es que en efecto la moción de censura se basó en un acuerdo muy fuerte. No pasó eso que decía Pedro Sánchez o decían los ministros, de que no, en realidad no pedimos nada. No, evidentemente hay una moción de censura con unos pactos muy fuertes con el independentismo catalán, tan fuertes que hasta afectan
a Radio Televisión Española. Hubo pactos El de la moción, pero independentismo catalán decidiendo luego. sobre Radio Televisión. Esther, tu opinión, que yo te pregunto lo mismo o la pregunta que he dejado en el aire, ¿qué respondes a ello? A ver, con respecto a los acuerdos y los poderosos acuerdos, la verdad es que no. Y lo que yo he vivido en el Partido Socialista, ni ellos creían ganar esa moción de censura. Y es verdad que los independentistas votaron contra el Partido Popular y luego sacarán todo lo que puedan. Si querían echar a Rajoy por encima de todo. Querían echar a Rajoy como quieren echar de Televisión Española, y si de paso puedo hacer, porque a mí esto que dice Tardá, que me pareció... tienen que garantizarnos que van a dialogar sobre todo. No, hombre, si dialogar podemos dialogar, pero puede ser un diálogo de besugos o de sordos, porque... Yo estoy convencida que Pedro Sánchez no puede darles el referéndum de independencia que pretende el señor Torra. Ahora, que vaya Torra y se lo cuente, pues sí, bueno, fíjate, que se lo cuente. Ayer Tardá fue muy de claro. Todas maneras... Ayer fue muy claro en esto, perdona, Esther. Ayer fue muy claro. Si quieres Consejo de Administración, tienes que meter en la agenda la posibilidad de un referéndum. Pero es que la agenda la meten los dos. Quiero decir, si tú eres Quim Torra y vas al Palacio de la Moncloa, de algún modo te van a decir, no hables de esto. No, pero va a hablar. Pero a mí completamente ilegal. A mí no me sorprende que lo pida Torra. A mí lo que me sorprende es que el presidente se lo conceda. Claro, es lo que Oye, mira lo que decía, ya que hablabas, Esther, claro. Ya que hablabas de Tardá. Tardá fue muy simpático y muy gracioso ayer cuando dijo esto de que el modelo a seguir es el de TV3, una televisión libre donde se respira la libertad. Yo creo que lo hace, lo hace ya de cachondeo. Y además muy profesional y de una calidad extraordinaria. Mira. Que nadie intente comparar la calidad y la libertad que se da en la televisión pública catalana. Si ustedes tuviesen interés que el miércoles votásemos cosa distinta, ya saben lo que tienen que hacer. Gracias. Bueno, pero poner de ejemplo a seguir a TV3, eso tiene... Pero tiene razón, no se puede comparar. Es incomparable la libertad que hay en España con la que TV3. Lo raro es que nadie no se oyeran carcajadas ahí cuando habló de TV3 como un modelo a seguir por su libertad. El fondo de esta cuestión es que el fondo es muy relevante. Lo que decías, Esther, ¿puede el independentismo catalán exigir a Pedro Sánchez que se pueda hablar de referéndum? Y en efecto Pedro Sánchez puede decir sí, hablamos todo lo que quieras, esto es lo que dice la Constitución, pero no vamos a hacer nada que vulnere la ley. Bien, pero esto que está ocurriendo sí está produciendo, a mí me parece un efecto muy importante y muy grave, es que está legitimando socialmente la constitucionalista. Yo no estoy de acuerdo, muy crítica con el discurso, los objetivos y los métodos, básicamente. ¿Y qué está pasando ahora? Que los está presentando los objetivos, los métodos del secesionismo catalán como algo democráticamente presentable. Está cambiando la imagen de... ¿Tú has oído a Borrell hoy lo que ha dicho? Ha estado impecable. Ha dado instrucciones para que todos los embajadores, nombrado embajador por el Partido Popular, cuando estos independentistas vayan por el mundo contando las sandeces que dijo el otro día Quim Torra. Es decir, una cosa es que vengan y te cuenten y tú te armes de paciencia porque realmente necesitas que te den un cierto balón de oxígeno para seguir convalidando cosas en el Congreso si quieres gobernar por decreto. Y otra cosa es que tú les digas, vale, sí, referéndum de independencia. No se lo puede dar y no se lo dará. Otro talante, otra... Vamos a escuchar lo que ha dicho precisamente el señor Borrell, el ministro de Exteriores, y también lo que ha dicho Meritxell Batet, que es la ministra de Política Territorial, ¿no? O Administración Territorial, vale. Son dos... ¿Se pueden complementar? No lo sé, pero evidentemente el el mensaje que lanza el señor Borrell es claro, nítido, contundente, en contra del separatismo. Lo de Meritxell es un poquito más ambiguo, aunque bueno, dice que hay que dialogar, lo de siempre. Vean. Se ha comunicado a todos los embajadores cuáles fueron las palabras que pronunció el embajador Morenés para señalarles que en cualquier otra ocasión en la que se produzca una circunstancia parecida, reaccionen exactamente de la misma manera. La reunión del lunes marcará, espero, el proceso de recuperación del diálogo y la negociación entre gobiernos. Bueno, negociación entre gobiernos de la Constitución, oye, pues... Claro. ¿No echas de menos que esas palabras de Borrell, que son, las diga el presidente de gobierno? Es que eso es lo que está faltando en esta historia. Es que a mí me da la sensación de que como se está
súper claro. O sea, como socialista es súper claro. Tú tienes que defender la Constitución, tienes que defender la unidad de España. Al bueno y el malo. Es decir, en el caso de Sánchez, está intentando, y yo espero que tenga todo el éxito, está intentando de alguna manera llegar a algún tipo de acuerdo para intentar de esa situación, que es una situación tremenda. No somos a veces muy conscientes de verdad de lo que nos estamos jugando. Bueno, ahora pido más opiniones sobre esto porque giramos en realidad sobre el mismo tema. Los nuevos ingredientes, nuevos detalles. Por ejemplo, ya están los presos separatistas en cárceles catalanas de Barcelona y los hombres están en Lledoners concretamente, en la provincia de Barcelona. Allí han llegado, y allí han sido, por cierto, e incluso hasta el director de instituciones penitenciarias de Cataluña. Ya saben que las transferencias, las competencias de las cárceles catalanas las gestiona la propia Generalitat, no dependen del hombre responsable de esas cárceles catalanas, el hombre dependiente, o sea, el cargo de la Generalitat que se ocupa de ello, es su lazo amarillo también, para en fin, que nadie se llamara engaño. La declaración de intenciones del señor Amand se llama de nombre, pues son evidentes esas declaraciones de intenciones. Marco Chiasa, buenas noches, hombre. Cuéntanos, porque te encuentras en las inmediaciones de Lledoners, ¿verdad? ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. Así es, justo aquí me encuentro, donde hoy los exconsejeros presos pasarán aquí hoy la noche. De hecho, en la línea de lo que decías, Antonio, desde políticos independentistas en el mismo módulo, esperando a que lleguen también Jordi Turull, Josep Rull y Joaquín Forn, que también se les ha asignado esta cárcel de Lledoners, pues situarles todos en el módulo de psiquiatría, que cuenta con 8 celdas, para que así puedan estar todos juntos, algo que ha provocado algunos. En cualquier caso, Antonio, hemos podido percibir que están totalmente adaptados, porque solo unos minutos escuchábamos desde aquí el himno de Cataluña, puesto a todo volumen, el himno del Segadors que sonaba y se escuchaba desde aquí. Además, como explicabas, fuera de la cárcel durante toda la tarde se han manifestado miles de independentistas. Durante la manifestación han participado mediante parlamentos dirigentes independentistas de Òmnium, de ANC, de partidos. Hemos podido también ver un poco la división del independentismo. Hemos escuchado silbidos hacia esos dirigentes y reclamaban los manifestantes más unidad y menos palabras y más hechos, que no era entrar dentro de la cárcel. De hecho, al final lo han intentado superar ese cordón de seguridad, pero los Mossos les han retenido 300 metros de las inmediaciones de la cárcel de Lledoners. Quim Torra no ha hablado durante toda la que ha asistido, se ha reunido con los presos y horas antes de venir aquí hasta la provincia ha explicado esto sobre los presos independentistas. He venido a abrazar a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestros líderes políticos, gente honorable, gente demócrata, gente honesta, que no tendrían que estar aquí en ninguna prisión, sino que tendrían que estar con sus familias. Os trasladan muchísimas gracias por vuestra solidaridad, por vuestro cariño, por estar siempre ahí. Bueno, voy a preguntarle a Marco, hoy no ha habido felizmente incidentes, porque ayer sí hubo enfrentamientos entre los llamados comités de... CDRs, comités de defensa de la República. Los CDR, ¿verdad? Comité de defensa, Marco. Bueno, hoy evidentemente no ha habido esos incidentes y ha habido concentración y masiva o multitudinaria y esos parlamentos. Y mucho lazo amarillo. Y mucho lazo amarillo, efectivamente. Sí, bueno, y hoy, como acaba de decirnos Marco Chiasa, ha habido agitación alrededor de la cárcel. Es decir, estamos viendo una de las primeras consecuencias o de los actos de lo que esto puede provocar. El traslado. Y es que esas cárceles, las inmediaciones, el encarcelamiento de esos políticos, dé lugar a una constante agitación social alrededor de ellas. Vamos a ver cómo evoluciona. Luego la segunda, que también lo tendremos que ver, que en las próximas semanas, es esas cárceles bajo el del Gobierno de la Generalitat van a dar unas condiciones especiales y de privilegio a estos presos. Segunda pregunta, agitación por una parte, privilegios después. Respecto de los privilegios hay que esperar qué es lo que pasa con ese tratamiento. La agitación en la calle creo que fue uno de los para no ponerlos en libertad, porque si estuvieran en libertad habría agitación en las calles. Esto creo recordar que iba en uno de los muchos autos de Llarena, por tanto, a recibirlos, y si están en la calle se presume que también habría agitación. O sea, pero digamos que las calles están agitadas en Cataluña en cualquier caso. Lo que va a haber es un centro de peregrinación separatista. Sí, un centro de eso sí. Allí. A Figueres y a Lledoners, ¿no? Por eso, un centro de agitación, mucho menos centro a Figueres. de agitación política.
pero lo que sí va a haber es una flexibilidad mucho mayor en el régimen de visitas. Y esto es importante por parte de la operación. Le puede otorgar mucha más visibilidad a Junqueras y a Jordi Sánchez. Te vas a hartar de leer y ver entrevistas en la cárcel, de tal manera que el papel que Junqueras, sobre todo, había adquirido en el encierro, se va a proyectar. Y en parte de la decisión política, porque es política, de trasladar a los presos. El presidente del Gobierno y el ministro Marlaska dicen que es imperativo legal, están diciendo una media verdad y, por tanto, solo faltaría que no fuese adecuado a ley. Claro que está dentro del derecho, pero es una decisión graciable y discrecional del Gobierno. Claro. Y la ha tomado por... Prerrogativa del Gobierno. Prerrogativa. Y la ha tomado por lo que la ha tomado. Ahora que nos vayamos... No, es entregar a los líderes del golpe bajo custodia de los golpistas. Eso es exactamente lo que ha ocurrido. Oye, déjame que salude a Juan Rivas. Juan Rivas forma parte... personas que en Cataluña pues están limpiando todos aquellos símbolos separatistas que ofenden a esa otra mitad de ciudadanos que está vía unilateral de romper con España. Juan, buenas noches. Hola, buenas noches. Usted estaba ayer, por cierto, en el Comité de Defensa de la República y estos no grupos... Estábamos. Sí. No estaba. Bueno, no estábamos nosotros. ¿Qué trabajo está? ¿Dónde están haciendo ustedes su labor y en qué consiste concretamente? ¿De lazos y de pintadas todo, a lo largo de todos estos a esas prisiones? Bueno, nosotros no estábamos en las inmediaciones de la cárcel ayer, estábamos en otra población limpiando. Pues nunca buscamos el enfrentamiento, o sea, donde sabemos que pueden estar ellos, nosotros no vamos siempre precisamente para evitar el enfrentamiento. Y nosotros simplemente nos dedicamos a los que son de todos, de toda esta propaganda secesionista. ¿Y hay muchos que forman parte y están repartidos por toda Cataluña? ¿O están más concentrados a lo mejor en Barcelona o en algunas zonas de Gerona? Estamos bastante esparcidos y somos bastantes. Brigadas de limpieza y bueno, en Barcelona tampoco es que haya tantas, casi todas son de fuera. ¿Qué van quitando? Fundamentalmente los lazos amarillos, ¿no? Que se van colocando en pancartas, sí. Lazos, pancartas, todo tipo de publicidad secesionista. Nos da igual lo que sea. Lo quitamos todo. Pero todo lo que hay puesto en lugares públicos, espacios públicos, en parques, en playa, lo hemos visto recientemente. Sí. En administraciones públicas, sí. Hospitales, etcétera. Sí, claro. Toda la propiedad privada no la tocamos. En colegios, en centros sanitarios también entran privada. Ustedes a los hospitales, organismos dependientes de la Generalitat. Quitamos. Sí, hace poco quitamos en el Hospital Clínico de Barcelona una pancarta que ponía y la quitamos junto con el que llevaba. ¿En su caso ha tenido no creemos que sea sitio para poner esas cosas. ¿En su caso ha tenido alguna vez algún enfrentamiento? Si me permite la expresión, varias agresiones. ¿Le ha echado en cara que retire estos símbolos separatistas? Hombre, cada noche que salimos, a la que nos increpan, nos dicen de todo. Hemos tenido incluso varias agresiones. Una que ya es un poco conocida, de una mujer mayor, Carmen, de 67 años, que la agredió un hombre. Hemos tenido muchas agresiones. Lo que pasa que nosotros, como no nos dan cobertura los medios, no salen. Y normalmente ustedes hacen ese trabajo por la noche. Han llegado a poner denuncias por... Sí, siempre por la noche para evitar enfrentamientos. Bueno, casi siempre. Casi siempre, y el motivo es precisamente ese. Primero, para evitar enfrentamientos. Y segundo, porque la mayoría de nosotros trabajamos. Bueno, don Juan Rivas, le agradezco mucho su presencia en el Cascabel. Gracias, buenas noches y enhorabuena por el trabajo que hacen. Yo creo que está bien que, oye, aquellos espacios públicos que se ocupan de esa manera, pues sean liberados, ¿no? Porque es que son compartidos por todos. Probablemente ellos, otros harían lo mismo si se pusieran pancartas insultándoles. Y además estaría mal hecho. No se debe poner y ya está.
en los espacios públicos. A mí lo que me llama la atención es que dice que lo hacen por la noche porque trabajan, porque yo una de las cosas que me pregunto siempre es los CDRs en qué trabajan, porque están todo el día. Eso tiene un reportaje, porque ¿quién puede estar todo el día de manifestación? Tienen que cobrar de alguna manera, debe estar subvencionado, porque es que da igual la hora que sea, siempre hay 400 o 500 que no sé en qué trabajarán, no sé cómo no les echan de sus empresas, porque siempre están ahí. Y escolares en días lectivos, estudiantes universitarios en días lectivos. Hay mucho tímido laboral, diría yo, en los TDR, ¿no? Se juegan un poco también el físico. La presión, puede encontrar con algún radical de estos que son intransigente, totalitario, que vea mal que retires un lazo de... Pero fíjate, un esfuerzo de compromiso cívico importante. Sí, es de una valentía enorme. Y lo que muestra es un activismo muy fuerte, muy fuerte, que nunca existió, por ejemplo, en el País Vasco. Es verdad que por el otro lado estaba el terrorismo, pero por todos aquellos carteles proetarras, y no hubo ese activismo, es cierto, por el miedo era muchísimo mayor. Pero ahora en Cataluña es completamente distinta, porque yo estoy recordando una cosa referida a terrorismo. En Cataluña, el secesionismo, lo que sí parece evidente es que el constitucionalismo catalán sigue muy fuerte y muy activo. Sí. Bueno, señores, además de los traslados de los presos separatistas a cárceles catalanas, ya sabéis que también se está hablando, lógicamente, entre Sánchez y el Endacari, del acercamiento de los presos etarras de Maseda a cárceles del País Vasco. Hoy ha hablado el ministro, ya ha dicho el ministro Marlaska, que las víctimas están mosqueadas, lógicamente, y que con los presos no hay ni pactos ni pagos, sino aplicación estricta de la ley. El ministro del Interior está dispuesto a dar un vuelco para humanizar su departamento, etcétera, etcétera, en ese sentido también. Raquel Caldas, cuéntanos cómo está la situación y realmente si se están dando ya pasos para acercar a algunos de esos presos etarras, los de Maseda. Pasar primero cuántos presos etarras a día de hoy tenemos en nuestro país y también en Francia, y cómo podría ser ese acercamiento. Vamos a situarnos en nuestro país: 228 presos etarras en distintas cárceles, 224 en cárceles de fuera del País Vasco y Navarra. Uno de ellos está preso en Portugal y 51 de acercamiento a esas cárceles del País Vasco. Sí van a tener en cuenta diferentes factores, entre ellos, por ejemplo, que fueran mayores de 70 años o que tuvieran enfermedades graves, aunque en este punto se abre el debate porque se establece dónde está el límite para ser enfermo grave o no. Ahí está la polémica. En esta situación hay una cantidad de presos entre 11 y 20 aproximadamente, según fuentes del Ministerio del Interior. Y también hay 2 etarras con hijos menores. Si están enfermos, si son mayores de 70 años y si tienen hijos menores, serían los criterios que se seguirían para provocar ese acercamiento a las cárceles. Aunque ya ha adelantado también el ministro Marlaska que no se va a hacer de manera conjunta y que se estudiaría caso por caso, teniendo en cuenta muchos más factores como los antecedentes, el comportamiento de los presos y sus circunstancias personales. Pero como dices, Antonio, las bases ya están sentadas y los procesos ya estarían abiertos para ver cómo se puede llevar a cabo ese acercamiento de presos. Bueno, pues entre otros están ahí metidos, está Fittipaldi y Santiago Otros, entre otros, Santiago Arrospide Sarasola y Fittipaldi son algunos de esos presos que podrían, por edad o por enfermedad, que podrían ser trasladados. Hay una cuestión a la que no responde el ministro o de la que no está hablando, y es una cuestión fundamental que le plantean las asociaciones de víctimas. ¿Dónde está el arrepentimiento o la colaboración? No hay colaboración, no hay arrepentimiento. Porque es verdad que teóricamente se puede, como en el caso de los presos catalanes, trasladar a estos presos, que son de cinta, cárceles cercanas al País Vasco, en la medida en que la organización terrorista se ha disuelto, que era condición fundamental. Pero a partir de ahí hay una exigencia totalmente fundamentada desde el punto de vista moral y desde el punto de vista democrático de que esos etarras o colaboren con la justicia, porque hay muchos crímenes sin resolver, y además se arrepientan o se arrepienten, tendrán información para colaborar con la justicia. ¿Por qué no se exige eso? Es de lo que no está hablando el gobierno de Pedro Sánchez y no está hablando Marlaska. Yo creo que vamos a ver más bolinagas,
que se prepare la opinión pública o que vamos a ver más bolinagas. Sea Marlaska que aplique eso, porque creo que como juez, como magistrado ha desarrollado una tarea impecable justamente para lo contrario, para perseguir a los etarras, como era su obligación por otra parte. Pero claro, hablabas tú del arrepentimiento y la colaboración. El arrepentimiento desde hace tiempo ya, con el gobierno de Rajoy y con el anterior de Zapatero, la llamada vía Nanclares, se ha venido concediendo con declaraciones meramente retóricas, y por tanto, en la que además ha ocurrido una epidemia de desmemoria. Cuando han sido reclamados estos presos, estos etarras, como testigos simplemente de otros procesos, han dicho que no se acuerdan de nada, que no recuerdan, que hace mucho tiempo, que ellos no sabían, que estaban en otro sitio, etcétera, etcétera. No ha habido ninguna colaboración. 2 o 3 y hace 20 años, Suárez Gamboa y algún otro. Entonces, claro, falta evidentemente el requisito esencial, puesto en la propia ley. El acercamiento va a ser difícil de evitar, por lo que tú dices, ETA se ha disuelto, condena firme. Y digo, ojo, a condena firme, porque los catalanes, los presos independentistas catalanes no tienen todavía condena firme. A condena firme tienen derecho a elegir prisión y por tanto estar cerca de su familia. Pero lo que llaman la progresión de grado, es decir, la concesión de permisos penitenciarios, está vinculada al arrepentimiento y a la colaboración. Claro. Y si vamos a ver a Santi Potros en la calle, va a ser un escándalo. Y ese es uno de los asuntos que efectivamente se va a vigilar con especial atención y detenimiento por parte de las propias víctimas, que son las que van a poner pie en pared, claro, ante esa posibilidad. Bueno, vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos. Vamos a hablar de este asunto que ha estallado hoy, a través del Confidencial concretamente, sobre el trasplante de hígado que le hicieron a un jugador de fútbol, hoy secretario técnico, por cierto, del Barça, y en ese momento jugador de fútbol del Barça, Eric Abidal, un buen futbolista, por cierto, y ahora se ha descubierto o se está evaluando la posibilidad de que aquel hígado hubiera sido comprado, para luego ser trasladado, se hubiera pagado un dinero por aquello, ¿no? Y se hubiera hecho, claro, al margen de la ley, lógicamente, y de lo que la legalidad exige. Comentamos esto. 2018 entran en vigor unas cuentas que implican nuevos impuestos. El gobierno de España está al que verán la luz en los presupuestos. ¿Cuáles son? ¿Cómo afectarán a nuestro bolsillo? Todas las a continuación. Vamos a hablar de este asunto que protagoniza Eric Abidal, el actual secretario técnico del Fútbol Club Barcelona y anterior jugador, que recibió la donación de un hígado para ser trasplantado y superar así un tumor que podría haber hecho peligrar su vida, lógicamente. Bueno, pues ahora la Organización Nacional de Trasplantes y el Hospital Clínic de Barcelona, donde se efectuó lógicamente ese trasplante, esa intervención, está investigando la donación de un hígado a Abidal. Todo esto arranca hoy contaba el periódico El Confidencial que la Guardia Civil y la Policía Nacional han interceptado al menos 4 llamadas telefónicas en las que el que fue presidente del Fútbol Club Barcelona, Sandro Rosell, ya delitos de blanqueo, admitía implícitamente haber comprado un hígado ilegal para el exjugador y actual secretario técnico del Fútbol Club Barcelona, Eric Abidal, que en 2012 fue sometido a ese trasplante de órgano para superar un cáncer. Raquel Caldas, cuéntanos cómo está el tema. Pues sí, vamos a escuchar esas llamadas porque son muy reveladoras. Es esa información. La policía y la Guardia Civil interceptan 4 llamadas en las que se cuestiona ese trasplante de hígado que se le hizo a Eric Abidal para superar un cáncer en el 2012. Entonces se dijo que el jugador había recibido un hígado de un primo suyo que vivía en Francia. Van a escuchar. La primera se produjo el 20 de abril de 2017. Nos situamos. Rosell recibe una llamada. Su interlocutor quiere comentar una información del diario Deportivo Sport que se hacía eco de unas declaraciones de Abidal de su marcha del club. En esa conversación ocurre esto, escuchen. Vamos a ver una cosa, que no, Sandro, es que va contra nosotros. A este tío le compramos un hígado ilegal y vendimos que era del primo, Le pagamos 2 años de contrato, lo que le quedaba. Esa es una primera conversación. Saltan las alarmas por lo que se ha escuchado, pero hay otra conversación. A la semana siguiente, nueva llamada entre Rosell y un tal Juanjo en el que se afirma que se salva la vida al jugador. Pero una conversación interesante con Abidal, que es... Que le salvamos la vida, tío. Sí, y todavía va diciendo que tú le habías mentido diciendo tu amigo. Es igual. Tu amigo que te quiere tanto. Yo he hecho lo que hizo por ti. Sí. No, todo es mentira. Y digo, bueno, mira, Abi, oye, ya está, vas y ya te explicará. Y al día siguiente, 28 de abril de 2017, Rosell vuelve a hablar asunto, el de Abidal, y además de forma muy clara. Vean. Abidal es
Me dijo que le dijera a mi amigo que se ha portado muy mal con él. Le dije, mira, Avi, si estás aquí hablando es porque tienes un hígado nuevo, ¿lo entiendes? Y me dijo que no. Pues si no lo entiendes, no entiendes la vida. Es que estoy en Bolivia. Si estás ahora aquí sentado hablando conmigo es porque alguien te... Bueno, pues se ha abierto una investigación por parte de la Organización Nacional de Trasplantes y del Hospital Clínic de Barcelona al respecto. Ahora enseguida hablaremos con el abogado de Sandro Rosell, con Andrés Marunda. Pero antes, hemos consultado y pedido la opinión de un experto que une a su condición de político, senador del Partido Popular, la de catedrático en cirugía, es doctor, especialista en trasplantes y conoce muy bien el asunto, lógicamente, como Antonio Alarcó. Y esto nos ha comentado sobre el caso. En España no hay tráfico de órganos. El caso de Vidal es un caso extraordinario, en donde no hay lista de espera. Es poner un fragmento de hígado de un donante voluntario relacionado con unos controles rigurosos sustituyendo el hígado enfermo de un tumor que tenía en el 2012 a Vidal. Sin recibir nada. Ahora que después alguien lo haya dado, eso es un tema jurídico, es un tema que no tiene y es un tema que no tiene que ver nada con que la lista de espera pueda ser sustituida por dinero. O sea, hay que entender, según Alarcó, que alguien puede voluntariamente donar una parte de su hígado para que sea intervenida esta persona y salvar ese tumor. Claro, esa es la cuestión aquí, la cuestión legal. Podría entrar dentro de lo legal que a alguien le haya vendido, incluso ofrecido, bueno, no sabemos en qué condiciones, entre comillas, una parte de su hígado. Claro, la cuestión es que en las grabaciones que acabamos de escuchar, Sandro Rosell dice un hígado ilegal. Dice, le compramos un hígado. No, lo dice el otro. Sandro Rosell no, lo dice el interlocutor. Estoy en Bolivia. Vale. He entendido que la voz, quien pronuncia ilegal es el otro. El que pronuncia todo esto es un tal Juanjo. Sí, no que es el que dice esto. Y Sandro Rosell, de su boca, al menos no por dice lo que yo he oído, por lo que he leído, no sale en ningún momento, él asiente, hace cuando el otro le va contando. Pero a mí se me hace luego, muy difícil. en España, o sea, lo que dice Alarcó es verdad. Este señor ya dio de esto y lo archivó. Sí, porque además no colaboraba Francia, parece ser supuestamente donante. El caso es que judicialmente está archivado, pero lo que sí existe es el consentimiento del donante diciendo que no percibe, porque eso sí es obligatorio en España. Cuando tienes un donante, declaración jurada, hombre, pues es mentira, pero hace su declaración conforme él lo dona voluntariamente y en ningún momento percibe contrapartida al hacerlo. Y eso existe. Pero a mí se me hace muy difícil pensar, vamos a ver, vamos a suponer que fuese el hígado ilegal, como dice Juanjo. Eso significaría que habría que tener un montón de doctores y de personas especializadas dando el visto bueno a ese órgano ilegal. Eso además significaría que hay gente que tiene que ver si el hígado es o no compatible. Es decir, estamos hablando, si eso fuese posible, si eso fuese cierto, de una auténtica red de tráfico de órganos, cosa que me parece inconcebible en España. Clínico de Barcelona. En el hospital clínico, en fin. Pero vamos a ver, es que es muy difícil de creer una historia así, aunque diga que es un hígado ilegal, aunque todo puede ser, porque cualquier cosa es posible. Vamos a ver, igual realmente es un primo y igual le dieron un aguinaldo. No lo sé. Es ilegal, lo desconozco, pero si él... Ha dicho doña Beatriz Domínguez Gil, que es la directora de la Organización Nacional de Trasplantes, sobre el particular. Sí puedo asegurar es que la información de la que disponemos en la ONT con respecto a este trasplante se había realizado conforme a la legislación vigente y se había realizado de acuerdo a todos los procedimientos que están actualmente y en aquel momento en vigor. Es decir, que no había desviado de lo que es la práctica habitual. Andrés Marunda es el abogado de Sandro Rosell, que se encuentra en prisión. Don Andrés, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Estaba investigando, porque parece ser que eso se había archivado ya, ¿no? Por parte de la juez que lo había iniciado la investigación. Bueno, la primera noticia que hemos tenido nosotros de este asunto es el día de hoy con vosotros. Es decir, esta mañana, a las 7 de la mañana, nos hemos de estos hechos
Y durante la mañana pues hemos estado gestionando, coordinando llamadas con todos los afectados hasta que hemos estado seguros de que no existían, que no había indicios en absoluto de que esto había sucedido así, y posteriormente hemos conocido que desde hace un año que esto lo investigaba un juzgado en secreto, ha hecho los requerimientos y las investigaciones oportunas y ha finalizado, acabando la investigación, diciendo que ni hay delito, ni existe responsabilidad, ni este hecho ha sucedido de la forma en que se describe, de forma bastante errónea, por este desconocido de la llamada. ¿Entienden ustedes de todas formas o comprenden o comparten que se abra en cualquier caso una investigación interna por parte de la Organización Nacional de Trasplantes y también del hospital? La policía estaba interceptando el teléfono del señor Rosell por el tema de blanqueo de la Audiencia Nacional por el que está en prisión. Sí. Entendemos perfectamente que la policía de un tanto ha tenido esta conversación y hay este comentario no por el señor Rosell, sino por una tercera persona, sí, pero que hacen este comentario y creemos que hay que investigarlo. Esto nosotros lo entendemos perfectamente, es decir, esto es perfectamente entendible. Cuando esto va a Barcelona se han tirado un año investigando este hecho y han requerido ya información a la Organización Nacional de Trasplantes, al expediente al Hospital Clínico, y han recabado toda la información respecto a este trasplante en concreto. Y una vez estudiado y analizado, la Fiscalía ha dicho, oiga, que no hay ninguna irregularidad y por lo tanto vamos a solicitar el archivo de las actuaciones. Si ahora la Organización Nacional de Trasplantes, que sí que me consta, que iban a iniciar una información, por supuesto que están en el legítimo derecho para hacerlo. Díganos, señor Marulenda, ¿qué tiempo lleva en prisión preventiva, en este caso el expresidente del Barça? Pues Sandro casi Rosell. 14 meses. ¿Cuánto? 14 meses, rompiendo todos los récords de prisión preventiva por un delito económico en la Audiencia Nacional de los últimos años. ¿Y ustedes habrán pedido su libertad en tanto sale la vista oral? Nosotros hemos solicitado, veces, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros hemos solicitado la libertad en múltiples ocasiones, siempre se nos alega el mismo motivo, que es el riesgo de fuga, y nosotros lo hemos intentado anular o contrarrestar diciendo, oiga, pueden ustedes fijar una fianza, pueden ustedes poner unas pulseras electrónicas, retirar el pasaporte, prohibición de salida al territorio, y aún así siempre se ha mantenido la creencia de que si se le deja en libertad va a huir y nosotros. ¿Qué delitos son los que pesan sobre él en estos momentos, concretamente? En este hospitales. ¿Por un montante de cuánto? Pues inicialmente fue de 15 millones, es de 20 millones. En este momento la jueza Lamela cerró la instrucción el viernes pasado, día 29, por esta cantidad, y ahora estamos a la espera de que resuelvan acerca de unas comisiones robadas. Y también han pedido su traslado a alguna prisión catalana en tanto se fija la vista oral, ¿no? Que bueno, como estaba una instrucción, aún está abierta, el señor Rosell tenía que estar a disposición del tribunal. Ahora que ha finalizado la instrucción y también por otros casos parecidos que hemos visto, el traslado a Barcelona, y en el que nosotros lo que decimos es que una vez está finalizada la instrucción y no hace falta que esté a disposición del tribunal, que se le trasladará a Barcelona. En paralelo, hemos vuelto a solicitar la libertad, teniendo en cuenta que de lo que se le acusa, no hay que olvidar que esto sucedió hace 12 años y que los hechos base los hemos ido intentando desacreditando con testigos, documentos y periciales, y por lo tanto entendíamos que los indicios que pesan sobre él son muy flojos, no hay perjudicados, entendemos que no hay delito de blanqueo de capitales, y por lo tanto que lo que corresponde es que afronte este juicio en libertad para mantener intacto su derecho de defensa. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Señor Marulenda. Le quería aprovechar, sí. Lo que sí que nos ha sorprendido mucho es que en la noticia del Confidencial de esta mañana no se hiciera alusión a este procedimiento judicial. Es decir, a esto se ha sorprendido más. Es decir, este informe en el que habéis estado exponiendo antes de mi llamada se produce hace un año. No es un informe reciente, es un informe de hace un año. El hecho de que el Confidencial haya omitido que esto había sido sometido a una investigación judicial, que el clínico había colaborado, en el que se ha producido por otras pruebas y al final haya sido archivado sin incluso citar a nada. Me parecía importante que esto es algo que hemos descubierto durante el curso de la mañana, pero que es importante destacarlo para cerrar la noticia, ¿no? Para darle a entender, no es que se vaya a iniciar una investigación ahora, sino que la investigación ya está cerrada.
Pues aclarado queda. Señor Maluenda, gracias y buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta ahora, buenas noches. Adiós. Bueno, no entiendo muy bien esto de una prisión preventiva lo hemos criticado a veces con otros, por ejemplo, en su día lo criticamos con Granados, yo lo criticaré lo siempre. criticamos En España hay un abuso de la prisión con el preventiva. propio Bárcenas, Ignacio González. Llega un momento en que dice, hombre, prisión 14, 15 meses. Hay un abuso de la prisión preventiva relacionado sin estar además juzgado. Con la propia lentitud. Es que el preso, el acusado, no es responsable. Además, no estamos hablando de delitos de sangre. Dice, hombre, y además es que se le hace pagar al acusado la lentitud de los procedimientos de la justicia. Sí. Pero es que además se aplica a los personajes conocidos que aquí, cuando decimos o pensamos que la justicia favorece a los más ricos o a los más poderosos, en este caso parece que es justo lo contrario. Porque a aquellas personas más conocidas por ser políticos, en este caso un expresidente del Barça, etcétera, son quienes están más tiempo en prisión preventiva. Por eso de la alarma social, entre comillas. Se está aplicando el riesgo de fuga porque no se puede aplicar la alarma social, que quedó desautorizada por el Tribunal Constitucional en los años 90. Pero se aplica por eso. Entonces se aplica un concepto muy lato del riesgo de fuga. Agentes independentistas, el riesgo de fuga lo evidenciaron ellos cuando se fugaron. Cuando se fugó Marta Rovira y se fugó, por ejemplo, el señor Rosell y tal. Hombre, sí, puede tener bienes en el extranjero y tal, pero es que en cualquier país, en Estados Unidos, en Francia y tal, las prisiones provisionales no se utilizan como un adelanto de pena, se utilizan durante el tiempo en que es necesario para cerrar la investigación, para que no haya hecho los presos, los acusados, pues a la libertad condicional, lógicamente, bajo... O por lo menos al acercamiento a su región, a su casa. Ah, bueno, y eso por supuesto. Por ejemplo, es que si comparas el caso de los excepcionistas que en pocos meses están ya en prisiones catalanas, te preguntas por qué Rosell, 14 meses después, no está en Cataluña. Me parece que es un agravar el activo claro, ¿no? Es decir, no creo que por estar en Barcelona o estar en Tarragona impida declarar ante el juez. Hombre, lo de los secesores ha marcado un precedente. A partir de ahora, cualquier preso va a tener que recibir el sí a una petición de traslado cerca de su casa. Completado la instrucción. Bueno, oye, habéis tenido noticia, lógicamente, como no puede ser de otra manera, de esta operación, la llamada operación Enredadera, especial contra ayuntamientos, que afecta a concejales, alcaldes, a policías locales y a empresarios, de multas y tráfico, lógicamente, los dispositivos de seguridad para el tráfico. Se han practicado registros en estas últimas horas, hay requerimientos de información sobre la concesión de aplicación de gestión por parte de para los dispositivos de seguridad, etcétera, etcétera. Y vemos que, bueno, por ejemplo, entre otros ayuntamientos se ha investigado también el de Ogrove, en Galicia, y aparece además, en fin, con unas cantidades enormes de los supuestos amaños que se han hecho para sacar dinero de los contribuyentes y fundamentalmente de los automovilistas. Ahí lo vemos, la Enredadera investiga a Ogrove tras el accidente de automovilistas europeos asociados y tiene más datos. Anoche nos acompañaba y nos decía cómo se actuaba para sacarle la hijuela a los automovilistas fundamentalmente, y tiene más datos sobre el particular. Muy buenas noches, Antonio. Pues cuéntanos, Mario. Pues fíjate, te cuento con los papeles en la mano. Yo tengo aquí el contrato 2014 a esta empresa investigada con esta presunta trama de corrupción. El contrato dice literalmente lo siguiente: este contrato tenía por objeto la prestación en la implantación de un plan de seguridad del tráfico para dar soluciones a la problemática de seguridad viaria en Pontevedra. Para el cual se solicitaba la instalación, gestión y mantenimiento de sistemas de control del tráfico, sistema de radares y fotorrojo. Pues fíjate, esta necesidad y se justifica esto, pero es que yo tengo aquí los datos obtenidos de la Dirección General de Tráfico de cuántas multas el año anterior, el año 2013, tengo que, por situar al oyente, este es un municipio que tiene 11.000 habitantes, 7.300 conductores, y en el año 2000 denuncias con pérdida de puntos, y se retiraron 138 puntos. 138 puntos. Bueno, ese año no se produjo ningún muerto. Bien,
Al año de implantarse este famoso sistema, que se establecía una comisión del 31% de lo recaudado, es decir, 1 de cada 3, pues se pasó de 54 denuncias a 1.344, es decir, hubo un incremento de un 2000%. Es que se produjeron 0 fallecidos, 4 heridos graves y 34 heridos leves, es decir, el plan de seguridad vial que se aprueba y que establece para mejorar la seguridad vial, que el año anterior no había habido ningún herido grave, que se dispara. Pero es que, fíjate, la recaudación que se había presupuestado para ese año 2014 por multas era de 120.000 euros y la recaudación real llegó a 300.000. Al año siguiente, funcionamiento de este famoso plan de seguridad vial, resulta que las multas ya se multiplicaron 1000%, es decir, de 54 denuncias con pérdida de puntos se pasaron a 3.400, se retiraron, pero la recaudación es que se había presupuestado, porque el año anterior se había euros de previsión, ese año pasó ya a 612.000. Esto es la bandera de la seguridad vial que enarbolaban quienes pretendían hacer un contrato que lo que es miento aparentemente legal, pues lo que se estaba disfrazando era un negociete de empresas de automovilistas europeos asociados, y estos son los datos que deben investigarse, porque uno pues no cree que realmente los municipios, y esto es lo grave, que se ha quebrado la confianza en nuestra administración, que enarbola la bandera de la seguridad vial cuando lo que hay detrás es una pura recaudación, y lo que es peor, y eso es lo que habrá que investigar a fondo, es que hubieran volado muchos sobres con corruptelas. Claro. Mario, te pregunto por último, algo muy importante que probablemente se estén preguntando también nuestros espectadores. Esta macrooperación afecta a, no sé si son, bueno, varias decenas de ayuntamientos, y hay investigadas pues cerca de 100 personas, ¿vale? Entre concejales, policías locales, alcaldes, etcétera, etcétera. Pero estas prácticas, esta forma de, digamos, de ejercer la seguridad vial en los ayuntamientos, en los municipios, en los pueblos, en las ciudades, colocando estos fotorrojos, estos semáforos para evitar que nadie se salte un semáforo en rojo, que evidentemente nadie debe ir su vida y la de los demás, o esos radares para, en fin, que vayas a la velocidad adecuada, etcétera, etcétera, dentro de las vías públicas. En la mayoría de los ayuntamientos, hasta donde vosotros sabéis, se hacen con un fin recaudatorio y no para evitar accidentes y salvar vidas. Sin duda. En la mayoría de los ayuntamientos de España. Te respondo así. Sí. Te respondo así de claro. Fíjate que en España se formulan cada año alrededor de 15 millones de denuncias. Y aquí se ha estado enarbolando esa bandera de la seguridad vial para crear en la opinión pública y sacar la foto de que todos los conductores son los delincuentes. Miren, aquí están los datos. Es que no se justifica, y ni los fotorrojos, ni los radares, ni las denuncias por radar tienen justificación. El éxito de un radar estriba en que cada vez formule menos denuncias, y lo mismo ocurre con el fotorrojo, que cada vez formule menos denuncias, porque eso será señal de que hemos evitado la situación de riesgo. Pero es que esto no es así, es que esto cada vez va a más. Es que cada vez hay más radares, cada vez hay más denuncias por fotorrojo, y luego vemos que no tiene correspondencia en la evitación de los accidentes ni de las víctimas. Por tanto, cuando nos hablan de seguridad vial, tendrán que aclarar muy bien y justificar muy bien que realmente el cometido es ese, y no hacer caja, y luego vemos que encima sirve esa caja para que vayan volando sobres con corruptelas. Mario Arnaldo, muchísimas gracias y muy buenas noches. Hasta luego, Mario, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Es verdad, es que ya nos daba, Mario, hace tiempo, nos daba datos, de verdad. Y salta ayer precisamente esta macro redada, que además él complementa con datos que ya tiene Automovilistas Europeos Asociados y que afectan a otros municipios, como este de Ogrove, por ejemplo, ¿no? Pero claro, que es una práctica habitual en la mayoría de los... A mí, cuando lo contaba esto, me acordaba una de las noches que yo estuve aquí, que en una entrevista te contó que esto se hacía así. Lo que pone de relieve que es que en efecto esas denuncias, bueno, esto que contaba Mario Arnaldo, es lo que
justamente se estaba produciendo. Me ha impresionado los datos que ha contado. No, tremendo. El cambio en el número de multas. Un municipio de 11.000 habitantes. Increíble. Eso en 11.000 habitantes y no sé cuántos automovilistas ha dicho. Bueno, increíble. Pero en esta operación enredadera, yo creo que la llaman enredadera porque está todo muy enredado. Sí, muy enredado. Tanto, por ejemplo, ayer hubo 4 horas de registro en el municipio de Huesca. En Huesca. Y encontraron gran lucro ni nada por el estilo. Pero no es el problema. Es que el problema es que tú lo que haces es compras el software. Pero es que esto arranca en Badalona, se va... Debe haber buenos y debe haber malos. No es el contrato en sí, sino cómo tú has llegado a un acuerdo con una empresa que te ha suministrado los artesiones de viales, o sea, para seguridad vial, perdón, desde el foto rojo este famoso hasta el radar, y Apachas, que es la que instala estos dispositivos, se están llevando una pasta multándote a ti, a mí y al otro. Desde el punto de vista legal deja mucho que desear, porque esos fotorrojos, muchos de ellos han sido denunciados y han llegado al Supremo, y las multas han sido anuladas porque pasa de verde de rojo, perdón, a verde continuidad. Prácticamente no aparece nada. Es que, mira, escúchame, y te cazan. Los contratos son menores, son contratos a dedo, son contratos de menos de 21.000 euros. Y con 21.000 euros, el truco es el mantenimiento del software, enseñarle a los policías, que eso cuesta más de 40 horas por policía, a manejar ese software. Además, el policía... el ayuntamiento tiene que pagar a esa empresa por enseñarle cómo se maneja eso. Y si lleva un tanto por ciento de las multas, más gana la empresa. Después de tener todo el sistema montado, la historia es que se dispara el número de multas. Si tú comparas en cualquier ayuntamiento de España, si tú comparas los presupuestos, la recaudación de multas, un año tras otro, todos los años sube. Y todo lo que decía Arnaldo es verdad. Parece que cuanto más dispositivos pones, en vez de bajar las multas, suben. ¿Por qué? Porque no es lo único, tienen solamente un fin recaudatorio, nada más. ¿Había alguna duda de que las multas tienen un fin recaudatorio y no educativo ni didáctico? No solo los municipios. A mí no me había ninguna duda. Lo que yo intento decir la Red Nacional de Tráfico. Espera, por supuesto que sí. Lo que yo intento decir es que hay municipios en los que sí empieza con un contrato mínimo y después se va desglosando en un montón de contratos, pequeños contratos, pero hay municipios en los que no. Por eso, solo hay un contrato, que además se ha hecho ahora, y no hay más. Por tanto, ni formación ni nada más. Con esta empresa. Para manejar las tablets necesitas darle formación a los policías. Y el afán recaudatorio está en la esencia de la multa. De toda la vida. Hablando de afán recaudatorio, ahora vamos a hablar de los presupuestos que ya están en el Boletín Oficial del Estado, y Carlos Cuesta nos va a contar enseguida el bolsillo, esos presupuestos que ya están en el Boletín Oficial del Estado publicado y por tanto han entrado en vigor. Volvemos enseguida. Los presupuestos generales del Estado 2018 entran en vigor, que implican nuevos impuestos. El Gobierno de España está ultimando decisiones en materia fiscal que verán. ¿Cómo afectarán a nuestro bolsillo? Todas las claves con Carlos Cuesta, a continuación. A continuación, les avanzamos las portadas de los principales periódicos que encontrarán mañana en los kioscos. Esta noche... Esto ya está en el Boletín Oficial del Estado. Mañana, por ejemplo, baja el IVA del cine. Efectivamente. Dentro de poquito nos bajan el cine, pero subirán el diésel para que paguemos más por claro, tú vas al cine, coche. tú vas y al los cine padres tendrán 5 semanas de permiso. Mira qué bien. A ver, cuéntanos, a ver, Fíjate, tú vas al ¿cómo cine se va a traducir y en el cine esto? te gastas menos, pero te has gastado el doble yendo con el coche. Efectivamente. Un negocio, todo lo que se denomina te bajan el IVA del cine. Dice, ya vale menos la entrada, pero como tienes que ir, muchos tienen que ir a desplazarse en coche. Y en breve, tendremos que, claro, pues en cuanto nos suban las cotizaciones ocurrirá que podrás irte al cine con lo que hayas ahorrado, pero como no habrás ahorrado, tampoco podrás ir al cine. Son negocios que estamos haciendo. Bueno, vamos a ir viendo lo que pasa con los presupuestos. Esto es al margen de las cotizaciones, esto es al margen del famoso tema de los autónomos que hablábamos el otro día. Vamos a ver lo que ya está en el BOE, efectivamente, y por lo tanto ya empieza, y además, cuidado, algunos con efecto retroactivo, porque hay que tenemos todos ya con el bañador y el flotador, son los de inicio de este año. Es decir, nos tenemos que ir al 1 de enero para pensar y ponernos en la cabeza lo que está ocurriendo. Rebaja del IRPF, primera cuestión. Va a afectar de verdad, porque luego aquí hay otra franja, pero bueno, esto ya es menor. A los que afecta de verdad es rentas inferiores anuales a 14.000 euros, mileuristas. Los mileuristas pasan a no tener, cuidado, la declaración, es que no tienen que pagar IRPF. Aquella famosa historia de no tener que presentar declaración resultaba que si podías presentarla y te tenían que devolver, perdías la devolución. No, en este caso es directamente que no tienes que pagar IRPF.
Por lo tanto, oye, te libras de este impuesto. A partir de ahí hay un tramo entre rentas de 14.000 euros y 18.000 euros, en los cuales va reduciéndose paulatinamente esa desgravación, esa deducción, y acabas teniendo muy poquito. Pero vamos, el tramo gordo, donde se centra esa rebaja de impuestos, rentas inferiores a 14.000 euros. Vamos a ver más novedades de las que nos trae, repito, todo esto con efectos retroactivos, sobre todo la parte de pensiones que vamos a ver luego. Extensión del permiso de paternidad de 4 a 5 semanas a partir del 5 de julio. Una cuestión intransferible a la madre, que esta es la clave. Es decir, para intentar evitar la famosa historia que se lo acabe cogiendo la madre y el padre no lo haga, se pone ya el sistema famoso obligatorio de estas 5 semanas las tiene que coger el padre. No se las puede pasar al cómputo total de la madre. Vamos a ver más novedades que nos traen estos presupuestos. Deducciones familiares. En el caso de guarderías, máximo 1.000 euros de desgravación. Te graves lo que te gastes, lo que te gastes, lo máximo que vas a poder obtener de deducción de 1.200 euros, por familia numerosa 600 euros. Se nos ha quedado un poquito pequeña la de deducción anual, no es que llega mucho, menos de 60 euros, unos 50 euros. Vamos a ver más novedades, y estas sí que son más potentes para los funcionarios. Subida del sueldo para los empleados públicos del 1,75, y para que nos hagamos una idea, sobre un sueldo de 29.456 euros brutos al año, poner 51 euros brutos, no es que sea mucho, pero bueno, más o menos traducido a año, unos 30 euros brutos. Yo creo que deben ser unos 300 euros brutos. Más plazas públicas también, se va a sacar nueva concertación de plazas públicas, con lo cual va a haber más contratación de empleados públicos. Vamos a ver más novedades, yo creo que ya nos llegan las de las pensiones, efectivamente. Atención, porque esta sí que es de las más potentes que hay. Los 30.000 pensionistas van a tener una subida, y dentro de esa subida las pensiones de viudedad, las pensiones mínimas, esas van a tener una subida del 3% y el resto una subida del 1,6%. Esto, cuando se diseñó, es verdad que la inflación estaba rondando el 1,3, el 1,4, el 1,5. Bueno, en estos momentos la inflación está por encima del 2, con lo cual esto es verdad que se ha quedado un poquito corto con respecto a la subida real de los precios. Coste que va a suponer para los presupuestos 3.300 millones de euros. Estas medidas están trayendo estos presupuestos que entran ya en vigor, como decías, Antonio. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Y mientras tanto, el tema de las pensiones, hoy hemos visto al señor Granados, que ha explicado, don Octavio Granados, el secretario de Estado de la Seguridad Social, que ha expuesto algunas de las recetas del gobierno para pagar las pensiones. Más impuestos y subidas salariales. ¿Cómo lo ves esto? A ver, estamos en la ecuación que hemos explicado un montón de veces. O sea, tú puedes prometer lo que tú quieras, tú puedes plantear todo el incremento que tú creas o que quieras por parte de las pensiones, pero evidentemente de alguna manera va a haber que pagarlo. Bueno, aquí hay una frase mítica, y es que el Estado no tiene dinero, evidentemente. El dinero que paga el Estado lo paga de los contribuyentes. Cada vez que sale dinero para algo, evidentemente hay otro dinero que tiene que salir de algún bolsillo. ¿De dónde va a salir? Pues si no tenemos más capacidad de gasto, porque nos lo acaba de recordar Bruselas, tenemos que hacer de hecho ajustes adicionales de 15.000 millones de euros. La única posibilidad, ¿cuál es? Cobrar impuestos. Bueno, pues para cobrar impuestos habrá que diseñarlo. ¿Qué es de lo que se está hablando? Bueno, pues los nuevos impuestos, ¿por dónde podrían ir? Por grandes tecnológicas, ya se ha hablado. El pequeño problema es que esto, la capacidad de recaudación que tiene es la que tiene. Claro. Sacar más de 700, 800 millones de euros es muy complicado. Y estamos hablando de un boquete solo por déficit en las pensiones de 18.000, 19.000 millones de euros. A través de la banca, más de lo mismo. Esto no son cálculos nuestros. Los cálculos que hizo el propio Manuel Escudero en el documento del Partido Socialista hablaban de que la recaudación máxima por aquí rondaba de nuevo los 700, 800 millones de euros. El diésel, aquí sí que ya hay más recaudación. Aquí podríamos estar hablando de unos 2.000 millones, pero cuidado, hablamos de más porque está yendo una capa de población mucho mayor. Es decir, el Partido Socialista está diciendo, no vamos a cobrar a los trabajadores. Hombre, pues me explicará usted en qué van a trabajar los trabajadores. Porque alguno, digo yo, que irá en bicicleta, alguno irá en patinete, pero normalmente vas en coche. Y el coche, muchos de ellos, especialmente si es parque de automóviles antiguo, sí, normalmente son diésel. Nadie suele tener un híbrido en capa de ingresos medios bajos. Grandes empresas, bueno, también podemos ir a las grandes empresas. Yo soy lanzada internacional por bajar los impuestos. Austria, Hungría, Reino Unido, Estados Unidos están bajando los impuestos. ¿Por qué? Para empezar, porque hay una cosa que se llama Brexit. Y por lo tanto, para continuar, porque lógicamente se ha emprendido una pelea por las empresas. ¿Tú quieres subir los impuestos de las empresas? Perfecto. Pero lógicamente una empresa que esté mirando a ver cuál va a ser su nuevo destino no va a elegir el país más caro, elegirá el país más barato. ¿Cuánto podría recaudarse con la recaudación total al diésel
Vamos a ver, depende de lo que... O sea, al final ellos están buscando una bolsa de en torno a 8.000 millones de euros, 8.000, 9.000 millones. El otro día lo publicamos en OK Diario, de esos 8.000 hay 2.000 que dan por hecho que pueden salir de más presión inspectora, es decir, no subiendo impuestos, sino apretando las tuercas de las inspecciones. Pero otros 6.000 millones de euros tendrían que salir de subida de impuestos. 6.000 millones es mucho dinero, es una quinta parte de toda la recaudación a las empresas por lo del diésel. Eso no sale solo del impuesto a la banca. Y la gran bolsa de contribuyentes, dejémonos de historias, está en los trabajadores. Y los segundos que dicen, hombre, más impuestos y subir los salarios, pero los salarios tendrán que subir los empresarios. Efectivamente. ¿Y los empresarios qué van a decir al respecto? Estas son las otras dos recetas, que esto está muy bien. El pequeño problema es que para subir los salarios y para mejorar los contratos de trabajo, partes de una misma bolsa. ¿Cuál es esa bolsa? La capacidad de pago. ¿Pasas a tener más capacidad de pago de salarios o más capacidad de mejora de los contratos? Pues es complicado. Difícilmente. Es complicado. Eso es cuadrar el círculo. Claro, entonces, ¿de dónde puede salir? ¿no? Todas estas ecuaciones acaban cuadrando normalmente en subida de impuestos. ¿Qué decías, Ignacio? No, a esto último que acaba de decir Carlos. Estás hablando, entiendo, de los presupuestos que han entrado en vigor, es decir... Sí. No, pero esto ya no, ¿eh? O sea, esto es la pelea famosa sobre cómo se va a recaudar para las pensiones. Pero aparte de estos de impuestos, digamos, especiales que tú me acabas de mencionar, cabe también, vía decretito, las subidas del IRPF. Eso era lo que yo estaba diciendo. Es decir, al final, vamos a ver, el 70-80% de la recaudación, dejémonos de historias, recae sobre el trabajo, de una forma u otra. O sea, el IRPF es trabajo, las cotizaciones son trabajo y, cuidado, el considera trabajo. ¿Por qué? Porque el creador de empleo son, lógicamente, las empresas privadas. Si tú le metes más carga fiscal, el 70-80% de todo recae sobre los trabajadores. Si tú quieres recaudar una gran bolsa de dinero, y 8.000 millones es una gran bolsa de dinero, no lo vas a sacar exclusivamente de un impuesto a las emisiones. No lo vas a sacar exclusivamente de un impuesto al ciclo combinado si se les ocurriera. No lo vas a sacar de un impuesto a la maremotriz. No. Lo vas a acabar sacando sí o sí de los trabajadores. De hecho, ¿qué es el impuesto al diésel? O sea, el impuesto al diésel va a repercutir en dos colectivos. Los que se desplazan mucho. Normalmente, si la semana tiene 7 días, en fin de semana te podrás desplazar, pero donde tienes el consumo de verdad es en el desplazamiento para ir al trabajo y volver del trabajo. O autónomos o transportistas. Si repercutes en el transporte, que es donde está la gran bolsa de ese consumo cautivo de diésel, ¿quién lo va a pagar? En cada plátano que te comas, en cada mueble que pidas, en cada envío de Amazon, en cada transporte. ¿Quién acaba pagando eso? El trabajador. Sí. Es decir, tú, por mucho que le busques circunloquios, al final el que acaba pagando los impuestos es, porque los países modernos viven de las clases medias, las clases medias. El contribuyente, amigo Carlos, ¿verdad? Es decir, tú y todos los que nos están viendo. Y todos los que nos están viendo. Con la piel del contribuyente lleven algunas buenas carteras, como decía un amigo mío. Ahí está. Esta cartera está hecha con piel de contribuyente. Madre mía. Gracias, Carlos Cuesta. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Oye, vamos a ocuparnos, antes de repasar las portadas, de la situación de estos niños tailandeses, de esos 12 niños que están atrapados, como saben, en una cueva. Llevan ya 12 días. Y que están ya aprendiendo a bucear para salir de allí lo antes posible. Voy a leer parte de la crónica de Pablo Díez, que es el corresponsal en Asia de ABC, y cuenta datos realmente con ustedes y con nuestro interlocutor enseguida, que es un acreditado espeleólogo. Aunque al principio se había especulado con la posibilidad de que se quedaran dentro de la gruta 4 meses, o sea, dentro de esa cueva, hasta que ceda el agua que la inunda, la previsión meteorológica recomienda evacuarlos de forma rápida. Como se esperan más precipitaciones para esta semana, ya que la época de lluvias no ha hecho más que empezar, el nivel de agua volverá a subir pese al drenaje de los últimos días y podría poner en peligro al grupo, que se ha refugiado, como saben ustedes, en una isleta, en una roca, dentro de una caverna parcialmente anegada, pero que podría también quedarse sin oxígeno, claro, y el agua seguir subiendo hasta dejarles también anegados a ellos, o sumergidos. Conscientes de que el tiempo corre en su contra, los equipos de rescate han empezado a enseñarle a los chicos a bucear, ya que tendrán que sumergirse en varios tramos, fíjese lo que les cuento, hasta la boca de la cueva de Tan Luang. Esa cueva está enclavada al norte de Tailandia, en la provincia de Chiang Rai. Como los menores se encuentran sobre una isleta rodeada de peces, primero 400 metros y luego 150 metros, o sea, bucear, para atravesar una cavidad apodada la playa de Pattaya. Desde ahí deben caminar y escalar otros 400 metros por otra zona que está seca, hasta llegar a un pasadizo de 15 metros de ancho, donde el agua llega a una altura de 5 metros. Y desde ahí les quedan otros 3 kilómetros
a nado, hasta la entrada de la cueva. Como ya han advertido los expertos, se trata de una operación sumamente arriesgada porque tendrán que atravesar grutas muy estrechas y con fuertes corrientes de agua donde apenas podrán ver nada, ya que están llenas de fango. El ruido es tan difícil que los buzos profesionales que han llegado hasta los niños han tardado 3 horas entre la cueva, o sea, claro, 3 horas ellos que son profesionales, pero que serán más cuando tengan que ayudar a los menores a seguir el trayecto marcado con una cuerda bajo el agua. Chicos que tienen entre 11 y 16 años, que va a ser muy complicado que no entren en pánico durante tan claustrofóbico camino. Y además hablan de corrientes muy fuertes, de espacios muy estrechos, o sea que va a ser una operación realmente arriesgadísima. Tú que has buceado, Esther Jaén, no sé, ¿te imaginas en esta situación tú? No. Que ya has buceado y que no bueno, quisiera. que te has sumergido. Un par de cosas que has dicho Sí. me ha puesto los pelos de punta. Que hay fango, entonces alguien que lleva aletas, que no es experto y que desconoce todas estas cosas, a poco que con la aleta des en el fango, se enturbia todo y dejas de ver. Hay gente que en grutas pues ha tenido esos problemas, incluso algunos buceadores han fallecido por eso, pues con las aletas vas dando y no ves la salida de la cueva. Eso por un lado. Y después, en fin, según qué tramos, y que puede que algunos niños no sepan, dificilísimo, ¿eh? Es complicado. ¿No hay ninguna posibilidad técnica de bombear el agua que entra? Si no, si están drenando. Si es que además, como sigue lloviendo. Claro, los monzones. Y las precipitaciones se habla de que sean muy intensas, pues seguirá inundada la cueva. Y en el hipotético de inundar a la zona donde ellos están y no les faltara nunca el oxígeno, podrían estar entrándoles, claro, llevándoles comida, etcétera, etcétera. Pero llega un momento que dice, hombre, que son 4 meses. ¿Cómo vas a esperar 4 meses hasta que eso se seque, no? Vamos a saludar a don Miguel Azcona, que es espeleólogo de las Ches. Hola, buenas noches. Vamos a ver, don Miguel, usted tuvo, por cierto, una experiencia desagradable hace muy poquito tiempo, ¿no? Quedó atrapado en una cueva en la sierra, tengo mal el dato, ¿no? Sí, la semana pasada tuvimos ahí un pequeño percance. ¿Y qué pasó? Más o menos es similar a lo que ha pasado ahí, pero en menor escala. También estábamos en una cueva que es una especie de sifoncillo, que llamamos a una parte que se inunda, y debido a la... O sea, llegó un momento que el nivel del agua subió y no podíamos pasar. ¿Y bueno, y cómo salieron? ¿Cómo les ayudaron a salir o cómo lo hicieron? Sí, al final, o sea, a ver, nosotros estamos haciendo espeleo y íbamos mirando los niveles, creíamos que íbamos a poder salir, pero llegó un momento que vimos que el nivel bajaba, vimos ahí que no había nada que hacer. Y al final, pues eso, como nosotros habíamos avisado, sabíamos que el protocolo de rescate se había activado, volvimos para ver si podíamos salir en un momento dado, pero vamos, sabíamos que tenían que entrar a por los bomberos, de bomberos, de Guardia Civil, de Valdemoro creo que eran, y pasamos buceando también. ¿Ah, sí? ¿Y usted sí? Pero usted sí tenía... ¿Cuánto tiempo? A ver, pues explícanos cuéntenos su experiencia, ¿cómo fue eso? ¿Qué tiempo tuvo que bucear, sumergido, lógicamente? ¿Cuánto nadó? A ver, lo nuestro, con eso, porque eran unos 10 metros o una cosa así. Sí. Yo estaba escuchando a tu compañera, para mí, o sea, no veíamos nada, era todo barro, nosotros seguíamos una cuerda guía que habían instalado los allí, seguro que también han hecho lo mismo, porque claro, para ir y volver, claro. El una guía, tener una guía, ¿no? Sí, eso es, una cuerda, tú te agarras ahí, sabes que al final de la cuerda está la salida. Claro, los que han entrado primero son los que van montando todo eso, van buscando los pasos hasta En su caso, como espeleólogo, el sumergirse, aunque sea solo 10 metros, aunque fuera la primera vez, claro, usted no tiene claustrofobia, pero imagínese si encima no tienes experiencia y no sabes nadar. No, para mí la verdad es que fue una experiencia más, digamos, incluso queda feo decir esto es nuevo, pero claro, yo me pongo a pensar en esa situación, todos niños que tengo que salir y me agarro a la cuerda, tiro y salgo. Pero tantos niños, además, esa cueva, yo he estado mirando toda la topografía y tienen incluso que bucear hacia abajo varios metros, 4 o 5 metros para pasar por algún pasos estrechos. Eso es, no sé, yo la veo. Es que son 4 kilómetros, ¿eh? Sí. Miguel, son 4 kilómetros entre el lugar donde se encuentran en estos momentos esos chicos y la salida. Esas condiciones. Claro, pero por ejemplo, el tema andar, da igual, porque una vez que vayan pasos inundados, al final ellos, hay muchísima gente ahí, los militares que están ahí tal vez, claro que todos los metros que tengan que bucear, tú a un niño de 11 años, ¿cómo le dices? Mira,
ponte esto, sujeta aquí, respira así, tranquilo, que salimos. Es muy complicado. ¿Hay alguna fórmula? Bueno, se hablaba ayer de una especie de escafandra, no es un buzo al uso, sino una especie de máscara. De máscara, efectivamente, que tú tienes ahí en ese dispositivo, vas respirando, lógicamente, te van llevando y mal que mal no tiene lo claustrofóbico claustrofóbico, que eso es... esfuerzo, más consumo de oxígeno. Claro, más consumo de oxígeno. A mayor nerviosismo, más consumo de oxígeno. Y si estamos hablando de trayectos de 4 horas... No, y además por unas zonas muy angostas, donde probablemente es en el que irían el cuerpo de los niños metidos, inmersos, recibiendo el aire desde fuera, por la pompona, lógicamente, también ocupa más espacio, con lo cual, ¿cómo mueves tú esa especie de armario? Pero bueno, yo lo que he leído era que eran máscaras, ¿no? ¿Sí? Que iba a ser una máscara. Que les cubra toda la cabeza, ¿no? Efectivamente. Claro. Pero claro, eso lo que consiguen, porque claro, una de las cosas, yo por ejemplo, cuando pasamos buceando, nosotros, los buceadores expertos, los espelobuceadores, son los que llevaban la bombona y nosotros llevábamos un regulador con un tubo de 2 metros y los íbamos siguiendo. Pero claro, tú vas agarrado a la cuerda y tú no ves nada, tú vas tirando, vas saliendo y ya está. Si tú pierdes ese regulador, solo te queda la cuerda. Y claro, no ves, o sea, es algo totalmente, no ves absolutamente nada. Es todo angustioso. Agua, eso es agua chocolate, o sea, realmente no llegas a ver. Es angustioso, entonces, lógicamente. Claro, con esa máscara sí que conseguirían que los niños pues no tengan que llevar el regulador en la boca y tengan la posibilidad de que se les escape. Pero aún así no deja de ser angustioso tener que recorrer tantos metros, porque sobre todo es eso, es mucha distancia. Sí, estamos hablando de 4 kilómetros, según los datos que dan, y a una profundidad respecto a la entrada de la gruta de cerca de 1 kilómetro también, ¿no? Bajo tierra. Ahí muchos niños no saben nadar. No, claro, ese es el problema. Y las corrientes, cuidado, por andar con corriente. Pero es que además hay zonas donde ir el niño solo, digamos, porque el monitor no puede acompañarle por lo estrecho que es. Entonces, imagínate a un niño durante 1 o 2 kilómetros solo, sin ver absolutamente nada, aprendiendo a nadar hacía 10 minutos y con una escafandra seguramente entrarían en pánico. De hecho, una posibilidad que había, que estaba mirándolo, hay japoneses, norteamericanos, hay un grupo internacional intentando sacarlos, una posibilidad era taladrar la cueva para intentar sacar a los niños. Una persona que lo está viendo es hacer como se hizo en la mina esta de Chile, que luego se ha hecho una película fantástica, por cierto, que yo recomiendo que vean ustedes, y cómo le hacen, taladran lógicamente, meten un tubo en el cual, con una especie de ascensorcito dentro de ese tubo, y lo sacaron así por esa cápsula. Bueno, no es un ascensor, una cápsula que metieron por ese tubo para que de uno en uno fueran saliendo. Que también eran unos cuantos kilómetros hasta llegar a la superficie. Pero bueno, felizmente fueron rescatados, sanos y salvos. Claro, si tienen la localización exacta de dónde está el punto que puedan pinchar en la cámara donde están ellos, y no hay demasiados metros, es una opción, la verdad, que sería una opción mucho más fácil de realizar, pero yo entiendo que eso lo habrán barajado también. Si no lo han hecho así, si están empezando a enseñarles a bucear, es porque lo ven más factible. Y luego hay que pensar también que es época de monzones. De hecho, yo he estado en esa zona un par de veces y allí cuando cae agua, cae una barbaridad de agua. O sea, no es mucho tiempo, pero caen muchísimos litros de agua. Por eso han concluido en la necesidad de intentar sacarlos, no esperar a que se seque la gruta esta en cuestión, sino que los puedan sacar rápidamente, ante la posibilidad incluso de que se inunde la zona donde están ahora mismo situados, porque eso también se podría inundar e incluso ya quedarse sin oxígeno, que sería ya dramático. Muchas gracias a vosotros, buenas noches. Gracias, Miguel. Pues nada, este es un tema que está siguiendo todo el mundo con especial atención, detenimiento y con mucho, en fin, con mucha sensibilidad, porque estamos hablando de una situación que nadie querría vivir. Y una pesadilla, ¿eh? No. Tremendo. Es tremendo. Sí, además es excepcional. De todos estos rescates que hemos vivido, dificilísimos, en situaciones complicadas, rescate con estas características. Dificilísimo. Dentro de una cueva, con buceo, niños. Bueno, son interesantes las portadas de los diarios de hoy ya jueves, así que cuyos titulares les vamos a leer y probablemente iremos comentando también. No se lo pierdan, si quieren estar muy al día de lo que vimos.
Bueno, pues vamos a repasar los periódicos. ABC, en su portada principal, vean, titular duro, contundente, el de ABC. Pedro Sánchez consuma la toma de con los golpistas. Así de duro y contundente es ABC en su portada de hoy jueves ya. Ni el Partido Popular ni Ciudadanos 32 tendrán consejeros en el ente público, que se queda en manos de Esquerra, Partido Democrático de Cataluña, Partido Nacionalista Vasco y Podemos por decreto, tras prometer el gobierno a los independientes sin cortapisas. Contundente, insistimos, el titular sobre este asunto, que es el que manda también en todas las portadas. En su segunda portada, ABC muestra a Torra, que eleva el tono pese a la distensión de Pedro Sánchez. Las concesiones de la Moncloa no frenan al independentismo. Le vemos ahí con el lazo amarillo acompañado del director de prisiones de la Generalitat, Amán Calderó, que también lleva el lazo amarillo, por eso decía yo que es toda una declaración de intenciones. El señor que tiene que velar por la seguridad en las prisiones y porque no haya trato de favor y privilegios para nadie, se posiciona en la prisión de Lledoners, donde han llegado los presos separatistas, con su lazo amarillo, para que no haya duda de que les va... Para que no haya duda de dónde están. Le va a que mejor pueda, y que no nos enteremos, va a poder ser. Dice también ABC sobre eso que exige la liberación de los presos, que Sánchez acumula desprecio por parte de Torra y todo su gobierno, a pesar de armas largas para los mozos y acceso a Interpol. Casi nada del aparato. Bueno, pues un tema, insisto, que vamos a ver cómo concluye. Otros temas que lleva ABC en su segunda portada. La Iglesia teme que la asignatura Valores Cívicos imponga una ética de Estado. También habla de la ausencia del PP hoy en Estrasburgo, que pone en peligro la directiva del derecho de autor, o sea que no va a estar el Partido Popular en el Parlamento Europeo, que el PP calcula que 50.000 afiliados van a participar en la elección de los dos finalistas para presidir el partido. La parálisis de licencias de obra en Madrid y Barcelona y la apuesta por el gasto social en los presupuestos abre la puerta a nuevos impuestos. Por cierto, sobre los coches eléctricos, la batería de los eléctricos, 1/3 de su valor y no duran más de 8 años, porque lo sé por ustedes. Voy con la portada del Mundo. Sánchez pisa líneas rojas para apuntalar su débil mayoría. También es muy duro el titular del Mundo sobre este asunto. Y se refiere, lógicamente, a la cesión hoy con los separatistas. Abrir el diálogo sobre la autodeterminación en Moncloa, aunque dice que la va a rechazar. Que prepara y retirará recursos contra leyes de la Generalitat. Eso es lo que le va a conceder el señor Sánchez. Y el PSOE y Podemos, que toman el control de Radio Televisión Española y marginan al PP y a Ciudadanos. Vamos a ver cómo reaccionan los trabajadores de Radio Televisión Española sobre todo esto, ¿no? Algo dirán, ¿no? O algo tendrán que hacer. Hombre, dijeron. No les habrá gustado mucho cómo se ha resuelto esto, del ¿no? Cambalache salieron diciendo que, en fin, que la ministra que dijo que se habían acabado los viernes negros y hubo más negro todavía ese viernes en Televisión Española. Hombre, en fin, se quejaban es que los nombres que habían salido, y especialmente el último que parecía que habían consensuado, el PSOE y Podemos, era una persona que no tenía ninguna experiencia, que no conocía la casa, la televisión, etcétera, ¿no? Claro. Y que claramente era un nombramiento político. No digo que los de ahora no lo sean, ¿no? Histórico de la casa, quiero decir que por lo menos conoce Radio Televisión Española, o debería, ¿no? Y lo conoce bien. Bueno, más titulares. Dice El Mundo que la Fiscalía de Escocia ha pedido Ponsatí por traición. A ver qué queda la cosa. Eso lo pide la Fiscalía. Vamos a ver el juez en cuestión, que tiene que decidir qué hace. Foto de portada similar a la al señor Amán, que es el director de instituciones penitenciarias de la Generalitat, recibidos con honores en la cárcel. Su pie de foto a El Mundo respecto a la llegada de los presos separatistas y cómo han sido recibidos por Torra, entre otros, ¿no? En el Partido Popular, el PP se enfrenta a las urnas sin propuestas y sin ningún favorito. Santamaría, Casado y Cospedal van a no depender de los compromisarios. Y también dice que el experto del gobierno propone que los funcionarios cobren por objetivos. El exministro Jordi Sevilla prepara un plan para la reforma de la administración. ¿Le gustará esto a los trabajadores públicos? ¿Cobrar por...? ¿Cómo lo veis? González, vamos a ver qué significa Felipe González objetivo, con mayoría absolutísima no logró poner en marcha. O sea, ahora repasamos el resto de portadas, que tenemos que hacer la última pausa. Brevemente, estamos de vuelta enseguida porque nos quedan todavía varias portadas. Hasta ahora mismo.
Venga, completamos el repaso a las portadas. El País lleva acuerdo con el relevo de Radio y Televisión Española. El Congreso aprueba la nueva cúpula del ente público con el apoyo nacionalista. El PP áreas llenas de incógnitas. Y el gobierno catalán participa en el recibimiento de los presos. Junts per Catalunya y Esquerra apoyan una moción de la CUP que reivindica los objetivos. Siguen en el monte, echados al monte. La Razón, una urna, hombre, una urna de las que va a utilizar la gente del PP, los militantes del PP para votar hoy. Y dice que el PP pide cerrar filas si el ganador saca 3.500 voluntarios después de la primera vuelta. O sea, que se pongan de acuerdo los dos primeros, el ganador y el que le sucede. Eso es lo que decía Edurne. Claro, lo que decía Edurne, sí. La sensación de ruleta rusa marca la jornada de votación de los afiliados hoy en el PP. Radio Televisión Española, Esquerra Republicana permite renovar Radio Televisión Española tras la promesa de dialogar sobre el referéndum. También habla de Torra, que exige la libertad de los presos separatistas y la anulación de sus causas. Y el PSOE, que facilitará que los grupos nacionalistas sigan en la Eurocámara. Voy con La Vanguardia. Se pone al frente de la marcha por los presos. La unión en la cárcel de Lledoners de los líderes del Procés abre un nuevo escenario y Torra desliga el traslado de la cita con Sánchez y pide la liberación de Lledoners. Protesta frente a la cárcel. También habla de la incertidumbre en el primer asalto a la presidencia del Partido Popular. Votan hoy en las primarias con sal destacadas y Casado intentando dar la sorpresa. Y habla también de Esquerra y del PDeCAT, que permiten renovar Radio y Televisión Española. Sánchez logra con su apuesta de diálogo el apoyo de los independentistas. Si entran en la página web de COPE a esta hora, entre otras noticias, además de las del Mundial, se van a encontrar estas. Sánchez toma el control del Consejo de Radio y Televisión Española gracias al apoyo de Esquerra y del PDeCAT. El Real Madrid le abre si quiere marcharse. Y los independentistas presos ya están en una cárcel de Cataluña. También habla del aviso de Herrera a Sánchez. A veces los gestos de distensión se transforman en manifiestos de debilidad. Sobre el encuentro de Sánchez con Torra y los gestos que está haciendo. Yo esto antes lo traducía en esa frase en estos casos que al tigre no se le hace vegetariano, ¿verdad? Es imposible convertir al tigre o al león de la sabana en vegetarianos. Pues eso, señor Sánchez. Los periódicos económicos, Expansión, entrevista con Borrell, ministro de Asuntos Exteriores. Mi objetivo es defender la imagen de España, lo que dice. Y 5 días, las centrales de gas en situación crítica tras el fin de su incentivo. Hacienda baraja también quitar la deducción a los bonos convertibles de la banca. Y el economista.es, que dice que el gobierno estudia limitar los beneficios fiscales a las empresas. ¿Hoy qué va a ser noticia, Raquel Caldas? Pues a las 9 de la mañana de ya este jueves se van a abrir esas urnas donde los inscritos en el Partido Popular van a elegir a los dos candidatos que se enfrentan en el Congreso del 20 y del 21 de julio. ¿Qué más va a ser noticia hoy? Pues otra votación. Se van a elegir a otros 4 nuevos integrantes del Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Y también estaremos pendientes de La Manada. Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil de La Manada, va a declarar por videoconferencia ante la audiencia de Navarra tras su intento de renovar su pasaporte. Muy bien, ¿y cómo ha cerrado el barómetro, Laura Gómez? Pues recordamos brevemente, porque sobre esa lista de consejeros de Radio Televisión Española aprobada en el Congreso de los Diputados, hoy preguntábamos y les decíamos, ¿creen que la televisión pública va a ser más imparcial con PSOE y con Podemos que con el Partido Popular? Pues creen que no, un 76,7% de nuestros espectadores frente a un 23,3% que cree que sí, que será más imparcial que el anterior. Pues esto ha sido todo por esta noche. Gracias, Edurne Uriarte y Vicente González Olaya. Gracias, Ignacio Camacho y Esther Jaén. Buenas noches. Paséis buena noche y ustedes también. Que disfruten de la noche y mañana más. Bueno, mañana, hoy jueves más. Vamos a ofrecerles, espero, en nuestro programa, a lo largo del programa, los dos ganadores, el ganador y el segundo de estas primarias que vota hoy el Partido Popular para presidir la organización. Así que no se lo pierdan. Dedicaremos buena parte de nuestro espacio a esas elecciones primarias. Que descansen.